Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con El falsificador de objetos extraños a partir de Honkai. Continuamos con ¿Me expulsaron de Hogwarts? Capítulo 661. El ataque del mago negro. Rolf había estado muy cerca del ataúd de madera en la tumba de Ravenclaw, y probó varios métodos, incluido, entre otros, el hechizo Fuego 100 Fire. Ni siquiera lograron rayar el ataúd, y mucho menos dañarlo. Pero había un enorme hueco en el ataúd de madera que tenía delante, y Rolf sentía mucha curiosidad por saber quién lo había hecho y cómo. Basat se levantó de nuevo, encorvado, y caminó hacia el ataúd de madera. Pasó los dedos por la muesca y dijo lentamente: este ataúd de madera fue elaborado conjuntamente por humanos, elfos, centauros y gigantes, y según los registros, es inmune a toda magia. Solo esa arma, utilizada para desmembrar al antiguo mago, podría haber causado tal destrucción. Es una lástima, suspiró Basat con pesar. Con la misteriosa muerte de Andal VI, el último rey de la ciudad gigante, la brillante civilización de los gigantes se perdió hace mucho tiempo en el río de la historia, y el arma no se encontraba por ningún lado. Rolf entrecerró los ojos. De repente recordó que hacía medio año, en las ruinas de los gigantes de Upperbanton, cerca de su casa, había conocido a Corvinus Gaunt. Gaunt estaba excavando la ciudad gigante y llevó a Ralph, Sherry y Newt a las profundidades de las ruinas, donde vieron los restos del último rey, Andal VI. Mirando hacia atrás ahora, su verdadero propósito probablemente era encontrar esa arma. Dado que Corvinus Gaunt está buscando esa arma, significa que el ataúd no pudo haber sido abierto por él, pudo haber sido su antepasado Salazar Slytherin. Después de todo, Slytherin siempre había querido reconstruir los cuerpos de los antiguos magos. Justo cuando Rolf estaba reflexionando, Shirley de repente preguntó: Señora Basat, acaba de decir que el mago recibió 3 ataúdes de madera, y el centauro recibió uno, ¿y dónde está el otro ataúd? Los ojos nublados de Basat se dirigieron hacia el rostro de la chica de la cola de caballo, y ella dijo con voz ronca: durante esa guerra, debido a la lucha entre varias fuerzas, se hundió accidentalmente en el mar y se ha perdido sin dejar rastro desde entonces. El anciano encontró un libro en la estantería que estaba detrás de él, lo agitó y dijo: en los miles de años que siguieron, hubo numerosos testimonios, muchos magos y muggles vieron un ataúd de madera flotando en el mar, pero nadie lo consiguió. Sherry y Hermione miraron a Ralph un momento. Al ver esto, Baxot pareció desconcertado y preguntó: hijo, ¿qué pasa? ¿Has visto ese ataúd de madera? Rolf asintió. El verano pasado, mientras viajaba a América en el Mayflower, me encontré con un barco fantasma. En la popa del barco, arrastraban un ataúd de madera con símbolos de las reliquias de la muerte tallados en él. Este tipo de experiencia es rara y preciosa, dijo Basat con envidia. De hecho, cuando era joven, escuché que alguien lo había presenciado y busqué en el mar cercano durante mucho tiempo, pero no encontré el ataúd de madera. Parece que solo puedes encontrarlo por casualidad, y cuando realmente quieres encontrarlo, ya no puedes encontrarlo, dijo Basat con pesar. Rolf quería hacer más preguntas cuando de repente oyó una explosión a lo lejos. Inmediatamente se acercó a la ventana y miró hacia afuera, donde vio una bola de fuego naranja elevándose hacia el cielo. Rolf le entregó la caja que llevaba a Shirley, que estaba detrás de él, y le dio instrucciones. Ustedes dos quédense aquí para proteger a la señora Basat. Si encuentran enemigos, escóndanse en la caja, y iré a ver qué pasa. Después de que el niño terminó de hablar, abrió la ventana y voló hacia el cielo. Cementerio de la iglesia. Hileras de lápidas se alzan sobre la nieve, con deslumbrantes luces rojas, doradas y verdes que se entrelazan entre ellas, como proyecciones de vidriera sobre la nieve. Tonks sintió una luz verde pasar zumbando junto a su oreja izquierda, e instintivamente se agachó detrás de una lápida, levantó su varita y gritó. Se desplomó en el suelo, completamente inconsciente. Un rayo rojo salió disparado de su varita e impactó a un mago encapuchado que cayó hacia atrás en un ventisquero. Quedan 3 enemigos, Mundungus. Gritó Tonks a lo lejos. No nos alejemos demasiado, o nos eliminarán uno a uno. Un hombre bajo y corpulento, con barba incipiente y un abrigo andrajoso, yacía tras una tumba. Justo al levantar la cabeza, vio una serie de luces cegadoras y abrasadoras destellar en lo alto. Una fuerte ráfaga de viento azotó el cabello de Mundungus y se encogió hacia atrás en la tumba, temiendo. No, hay demasiados enemigos, no podemos ganar, iré a buscar refuerzos. Tonks, espera aquí, tengo que ir. Después de que Mundungus terminó de hablar, desapareció del lugar con un sonido penetrante. Mundungus, te voy a matar. Maldijo Tonks enojada. Pero el sonido delató su ubicación y varios hechizos cayeron, provocando que la lápida frente a ella explotara. Tonks no tuvo más remedio que darse la vuelta y esconderse al otro lado de la tumba, moviéndose tan ágilmente como un mono. Uno de los magos hizo un gesto a sus compañeros para que llamaran la atención, mientras él se agachaba y giraba con cuidado alrededor de Tonks desde atrás, preparándose para un ataque furtivo. Llegó rápidamente detrás de Tonks y vio un muñeco de nieve frente a una tumba, pero no le prestó mucha atención. Rodeó la tumba de puntillas y se acercó sigilosamente a Tonks. Crujido, crujido. Se oyeron unos pasos extraños y el hombre se giró bruscamente, solo para ver que el muñeco de nieve realmente había cobrado vida. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el muñeco de nieve se abalanzó sobre el hombre como una flecha, tirándolo al suelo. El hombre sintió la nieve rozando su barba descuidada y sus labios agrietados. Al oír una conmoción proveniente del muñeco de nieve que había armado, Tonks se dio la vuelta bruscamente y agitó su varita. Petrificarlos a todos. El hombre dejó de moverse, su cuerpo quedó congelado en la nieve como una escultura de hielo. Pero al segundo siguiente, Tonks sintió un hechizo que atravesó el aire y la golpeó en la nuca. Se sintió mareada y ni siquiera recordaba cómo se cayó. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró tendida en el suelo, con los oídos zumbando y la boca llena de sangre. Extendió la mano buscando algo para apoyarse mientras intentaba levantarse, pero sus dedos tocaron nada en absoluto. Una bruja se acercó, miró a Tonks y se rió entre dientes. Te conozco, Auror muerto. Tengo muchos compañeros que han sido capturados por ti y encarcelados en Azkaban. Ahora que estás en mis manos, te garantizo que desearás estar muerto. Ella levantó su varita y gritó a todo pulmón, corazón aplastante. Tonks sabía lo que le esperaba.
Cerró los ojos lentamente, pero al cabo de un momento, en lugar de sentir dolor, oyó el grito de una mujer. Tonks abrió rápidamente los ojos y vio a la mujer colgando boca abajo en el aire, con los pies fuera del suelo, retorciéndose de dolor. A través de la silueta de la mujer, ella miraba fijamente al cielo, donde un apuesto joven descendía con gracia. Rolf miró a Tonks, cuya boca estaba llena de sangre, luego miró a la bruja que colgaba en el aire y sonrió. Ustedes, los magos oscuros, son realmente algo especial. Incluso han encontrado sus propias tumbas. Está bien, está bien. Como es Navidad, me aseguraré de que todos tus deseos se hagan realidad. Levantó su varita y dijo. Desgarrador y conmovedor. Fin de este capítulo. Capítulo 662. El nuevo sirviente de Voldemort. La bruja estaba suspendida en el aire, aullando de dolor y su cuerpo retorciéndose y girando salvajemente como una lombriz de tierra. Rolf todavía tenía preguntas que hacer, así que después de administrar el castigo brevemente, se detuvo y miró a Tonks, preguntando con preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien. Dijo Tonks, pero aún así escupió un poco de sangre, lo que indicaba claramente que estaba gravemente herido. Rolf extendió la mano y ayudó a Tonks a ponerse de pie, preguntando confundido. ¿Por qué eres la única que vigila este lugar? Y ese viejo cabrón de Mundungus. Dijo Tonks con amargura. Me abandonó y huyó cuando las cosas se pusieron feas. Abandonar a sus compañeros y huir, eso suena más a algo que harían los mortífagos. Ten cuidado, advirtió Tonks débilmente, esta mujer tiene un compañero. Antes de que pudieran terminar de hablar, una luz blanca brilló, moviéndose rápidamente a través de la nieve, pasando a la bruja con la velocidad del rayo y corriendo directamente hacia los dos. Usando a la bruja como cobertura, este tipo de ataque furtivo es difícil de reaccionar para la mayoría de las personas, al menos Tonks no reaccionó a tiempo. Pero con su sentido arácnido, Ralph empujó a Tonks a un lado en el último segundo y aprovechó el impulso para hacer su propio movimiento lateral, esquivando el arcoíris blanco. Tonks volvió a caer al suelo, con la cara en contacto directo con el suelo, aterrizando de bruces en la nieve. Gritó. Rolf, sé cuidadoso. Lo siento, Tonks, tendré más cuidado la próxima vez. Rolf levantó la mano y un escalofrío se condensó en su palma, congelando instantáneamente la humedad del aire en pedazos de hielo. Espada de hielo y nieve. Los bloques de hielo se condensaron en cuchillas de hielo que, bajo el control del chico, se dispararon hacia el enemigo distante como flechas lanzadas desde un arco. Los copos de nieve que revoloteaban en el cielo fueron instantáneamente destrozados por las cuchillas de hielo. Al ver esto, el hechicero inmediatamente se escondió detrás de la lápida y lanzó un hechizo de armadura sobre ella. La maldición de hierro bloqueó las cuchillas de hielo, destellando rápidamente como una pantalla, pero a medida que las cuchillas de hielo continuaban disparando, la luz intermitente se volvió cada vez más débil. La maldición de hierro finalmente se rompió. Las cuchillas de hielo impactaron la lápida, y el líquido pegajoso que las retenía se esparció como gotas de lluvia, salpicando la lápida y el suelo. Rolf usó magia para crear un líquido que, como el líquido boca del dragón ladrón de rocas, podía reaccionar con las rocas para generar rocas bomba explosivas. Entonces, chasqueó los dedos, lanzando una bola de fuego que se elevó por los aires. Aterrizó en la roca explosiva, y dijo con calma. Explosión. Con un rugido ensordecedor, toda la lápida, junto con la tumba de una persona desconocida, fue destruida por Ralph, y el cuerpo del mago también fue arrojado por la onda expansiva. La mujer, suspendida en el aire, aprovechó un momento de calma en la pelea entre Rolf y sus compañeros para sacar otra varita de su manga y agacharse. La mujer planeó tomar a Tonks como rehén y obligar al despreciable chico a rendirse, pero tan pronto como se levantó, una enredadera se enredó alrededor de su cabello y la arrastró a los pies de Rolf como un animal. La bruja soportó el dolor y levantó su varita, pero al segundo siguiente, Ralph le dio una patada en el pecho. La patearon y salió volando 2 o 3 metros, golpeándose la espalda con fuerza contra la lápida. Se desplomó en el suelo, forcejeó un par de veces y luego se desmayó. Rolf miró a lo lejos y vio al mago volando hacia el exterior de la pared en medio de la onda expansiva. Tonks se levantó débilmente y preguntó, ¿no vamos a perseguirlo? ¿Y si se escapa? No hay escapatoria. Rolf levantó el brazo, y 2 asientos se materializaron entre el hielo y la nieve. Se dejó caer sobre ellos y dijo, tengo otro clon afuera. Déjame curar tus heridas primero. La mujer sintió que el pecho le iba a estallar. Abrió lentamente los ojos y se encontró suspendida en el aire una vez más. Se sintió completamente desesperada. Levantó la vista y vio a Ralph sentado en una silla de hielo, curando las heridas de la Aurora Tonks. Rolf se giró y preguntó, tía, por favor, cuéntame más sobre tu historia. Por supuesto, puedes elegir no decirlo, pero utilizaré métodos extremadamente crueles para extraerte una confesión mediante tortura. Mientras escuchaba las amenazas de Ralph, Tonks, siendo un auror, simplemente fingió no escuchar y disfrutó pacíficamente de su tratamiento. Sin dudarlo, la mujer soltó todo lo que sabía. Mi nombre es Mesa Canter y mi socio y yo dirigimos un pequeño hospital en Knockdown Alley. Oye, no sabía que trabajábamos en lo mismo, rió Rolf. Soy veterinario. ¿A qué te dedicas? Tras un momento de vacilación, Kant explicó. Ayudamos a la gente con trasplantes de órganos. Podemos ayudar a aquellos magos que necesitan trasplantes de riñones o de córneas. Tonks frunció el ceño y preguntó, ¿de dónde sacaste estos órganos humanos? Kant explicó con cautela. Atraemos a magos y muggles mediante el reclutamiento y luego los atacamos para obtener sus órganos. Rolf sonrió y continuó. ¿Cómo llegaste aquí? Alguien nos pagó para exhumar los restos de los Potter. Nos darían 5.000 galeones si lo hiciéramos, dijo Kant. ¿Quién te contrató? Preguntó Rolf. Una bruja, dijo Kant. Se llama Minette Perrault. Fue una de nuestras antiguas clientas que vino para un trasplante de córnea. Tonks frunció el ceño y dijo. Conozco a esta bruja. Estuvo un tiempo en Azkaban por atacar a muggles, pero la liberaron hace 6 meses. Rolf entrecerró los ojos. ¿Voldemort estaba con esta mujer? A lo lejos, la explosión arrojó al mago por encima del muro del patio, golpeándose la espalda con fuerza contra el suelo. Rodó varias veces antes de detenerse por fin. Tosió una bocanada de sangre y se puso de pie con dificultad. Aunque estaba herido, la buena noticia era que había sido arrastrado por el viento y ese chico no podría alcanzarlo tan rápido. El hombre se sentó, se limpió la boca y suspiró. En una misión de saqueo de tumbas, incluso me topé con el infame Scamander.
Es cierto lo que dicen. Se puede ganar dinero, pero se puede comer mierda. Qué lástima. Su cabeza es más valiosa, pero es un arma demasiado afilada. El hombre se levantó, ignorando a sus compañeros, y se preparó para aparecerse para escapar, cuando de repente una voz sonó detrás de él. Oh, mi cabeza vale tanto. El hombre sintió un frío glacial por todo el cuerpo. Se giró y vio a un niño con un paraguas de hielo, de pie en la nieve, sonriéndole. El hombre sonrió con ironía y dijo, ¿cómo es que eres tan rápido? ¿Adivina? Rolf se rió. El hombre, por supuesto, no tuvo tiempo de adivinar. En lugar de eso, de repente levantó su varita y apuntó al niño. Scamander tenía una mano en el bolsillo y la otra sostenía un paraguas, sin siquiera sacar su varita, con tanta arrogancia, ciertamente no dejaría pasar esta oportunidad. Pero Avada Kedavra apenas había pronunciado la primera letra cuando un rayo deslumbrante cayó sobre él. El hombre quedó cubierto de humo y se desplomó en el suelo. Rolf, todavía sosteniendo el paraguas con las manos en los bolsillos, sonrió y dijo. Dato curioso, la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Esto debe ser un hecho poco conocido para los magos, ¿verdad? Fin de este capítulo. Capítulo 663. Las dudas de Robe. Para la mayoría de los magos, el periodo anterior a los 11 años se pasa recibiendo una educación fragmentada en casa. Coincide perfectamente con lo que dijo la abuela Gia, es solo un hombre que puede reconocer dos palabras, no un hombre ciego. Por lo tanto, la cuestión de si la velocidad de la luz o la del sonido es más rápida puede ser en realidad un conocimiento muy oscuro para ellos. Sin embargo, no importaba si el conocimiento era frío o no. Lo importante era que, en el caso de ese mago, su cuerpo realmente empezó a enfriarse tras ser electrocutado. Suspendido en el aire, Kant se sorprendió al ver aparecer a otro Rolf Scamander. Al ver que traía a sus compañeros muertos, palideció. Ella había estado fantaseando con que sus compañeros de equipo podrían cambiar las cosas y luego usar los restos de los Potter y la cabeza de Scamander para ganar dinero, ahora todos han sido aniquilados. Ralph y su clon se fusionaron en uno, convocando a un espíritu guardián plateado que corrió hacia la casa de Batilda Baxot. Era tanto para hacerles saber que todo estaba bien y tranquilizar a Shirley y Hermione, como para que vinieran al cementerio. De repente, se oyeron pasos a lo lejos. Tonks levantó su varita con atención. En la entrada aparecieron un hombre bajo y corpulento con barba incipiente y un hombre de mediana edad pelirrojo. Resultó que Mundungus había regresado, trayendo consigo a Arthur Weasley. Mundungus sostenía su varita con cuidado, ocultándose detrás de la pared con cada paso, atento a cualquier enemigo potencial. Había estado luchando contra el aire durante mucho tiempo cuando finalmente vio a Tonks, y solo entonces se relajó y rió alegremente. Tonks, me alegro mucho de que estés bien. Estaba muy preocupada por ti. Si realmente estuvieras tan preocupado, no me habrías abandonado ni habrías huido, se burló Tonks. No huí, fui a buscar refuerzos, dijo Mundungus sin vergüenza. Hay demasiados enemigos, solo estoy siendo cauteloso y yo, Rolf, tú también estás aquí. Mundungus saludó a Robe con una sonrisa alegre. La última vez que ambos se conocieron fue en Azkaban, cuando Rolf estaba inspeccionando el lago donde nacieron los dementores y se encontró con Mundungus, quien estaba encarcelado por contrabandear bienes prohibidos de clase C. Cuando Tonks vio que Mundungus se negaba a admitir su error, comenzó a discutir con él, decidido a no darse por vencido. El señor Weasley se acercó a Ralph, jadeando, y le dijo. Estaba en el trabajo cuando Mundungus vino de repente a decirme que me habían atacado. Rolfe, ¿cuál es la situación? Todos los atacantes están aquí, dijo Robe. Tonks resultó levemente herida, pero nada grave. Weasley miró a los magos capturados y exclamó en estado de shock. Es increíble que alguien haya venido a desenterrar los restos de los Potter. Al principio le desconcertó la orden de Dumbledore de enviar magos a proteger el cementerio, pero ahora tuvo que admirar la previsión del director. Arthur todavía no podía entender por qué alguien vendría a robar la tumba de los Potter. Rolf no dio explicaciones. Miró a Mundungus a lo lejos y susurró. Señor Weasley, Mundungus es conocido por abandonar a sus compañeros y huir en momentos cruciales. ¿Por qué enviarlo? Rolf, no hay nada que podamos hacer al respecto, dijo Arthur con el rostro lleno de preocupación. Necesitamos magos para proteger muchos lugares. La mansión Malfoy, la casa de Harry y la tía de Harry, e incluso el torneo de los 3 magos donde participan los mortífagos. Actualmente tenemos muy poco personal. Mundungus era un antiguo miembro de la Orden del Fénix. Aunque tenía algunos defectos, aún distinguía el bien del mal en asuntos importantes, así que no tuvimos más remedio que enviarlo. Al oír esto, los ojos de Rolf de repente parpadearon. Cuando Shirley y Hermione llegaron al cementerio y encontraron a Ralph, lo descubrieron sentado frente a una tumba, mirando una lápida. La lápida era extremadamente vieja y desgastada, lo que hacía que el nombre que figuraba en ella fuera casi ilegible. Rolf señaló el borroso símbolo triangular del ojo en la lápida y dijo en voz baja. Esta debería ser la tumba de Ignotus Peverell, el más joven de los 3 hermanos. Mientras hablaba, se giró para mirar a Shirley, quien comprendió inmediatamente, abrió la caja negra y sacó el mismo tipo de ojo mágico que Modi. Rolf tomó el globo ocular de cristal, se lo acercó a los ojos y miró dentro de la tumba de Peverell. De repente, se quedó boquiabierto, y su hermoso rostro se llenó de conmoción, confusión y desconcierto. Ambas chicas se tensaron y Hermione preguntó ansiosa. Rolf, ¿qué viste? Yo, y dijo Rolf con una mirada sorprendida, vi un ataúd. Shirley hizo una pausa por un momento y luego preguntó, ¿hay más? Se ha ido. Hermione puso los ojos en blanco y dijo, ¿no estás siendo ridículo? ¿Qué más esperabas ver en la tumba sino un ataúd? Rolf sonrió y dijo, me preguntaba si había algún objeto funerario, como algún objeto mágico precioso. Incluso si existiera, probablemente alguien más lo habría robado hace mucho tiempo, dijo Shirley. Es cierto, vamos. Ralph se levantó. Vamos a ver las otras tumbas. Los 3 pronto llegaron a la tumba de la familia Dumbledore, donde vieron una lápida oscura inscrita con el nombre de Kendra Dumbledore, sus fechas de nacimiento y muerte, y su hija Ariana. También hay una inscripción en el monumento. Donde está el tesoro, allí está el corazón. Al mirar la lápida, Ralph suspiró para sus adentros. Fue justo allí donde Aberforth le rompió la nariz a Dumbledore, pero eso fue hace casi 100 años. Shirley sacó un ramo de lirios blancos que había preparado con antelación y lo colocó frente a la tumba. Los 3 guardaron un momento de silencio antes de llegar a las tumbas de los Potter.
La tumba de los Potter tiene una lápida de mármol blanco con los nombres de James y Billy grabados en ella, junto con una inscripción. El último enemigo a eliminar es la muerte. La tumba no mostraba señales de alteración. Ralph la examinó con su ojo mágico y susurró. Los restos en el ataúd están todos intactos, parece que Voldemort aún no lo ha logrado. ¿Así que aceptaste? Shirley pensó un momento y dijo. ¿La profecía de la profesora Trelawney sobre una persona muriendo realmente se refería a Lily Potter? La expresión de Hermione se complicó al oír esto. Siempre había pensado que Trelawney era una impostora, pero ahora parecía que algo de cierto tenía. Ahora sí que estoy un poco inseguro, dijo Robe tras un momento de silencio, sacudiendo la cabeza. Si Voldemort hubiera querido resucitar y necesitara los restos de Lily Potter, se lo habría tomado mucho más en serio que gastar dinero para contratar a unos magos oscuros desconocidos para robar sus restos. Este es un asunto de gran importancia en lo que respecta a la resurrección, y ninguna precaución es excesiva, especialmente desde que Ralph reemplazó los huesos del viejo Tom Riddle el año pasado, causando que la resurrección de Voldemort fallara. Voldemort sería mucho más cauteloso con la poción que podría resucitarlo, en lugar de ser tan apresurado como lo es ahora. ¿Quieres decir que Voldemort está intentando distraernos deliberadamente? Preguntó Shirley. Eso es exactamente lo que pienso, asintió Robe. El señor Weasley dijo que ahora mismo andamos escasos de personal y que la maniobra de Voldemort probablemente solo sea para distraernos. Esto debilitaría las defensas de un punto determinado, lo que le facilitaría tener éxito. En ese momento, Shirley se agachó de repente y recogió una piedra de la nieve. Hermione preguntó con curiosidad, ¿qué es eso? Parece un fragmento de lápida, observó Shirley. Incluso tiene un nombre grabado. Oh, debió haber sido destruida por mi explosión durante la batalla de hace un momento. Preguntó Rolf. ¿De quién es esa tumba? Sherry dijo, Chopper Abbott. La expresión de Rolf se volvió extraña. Hermione preguntó, ¿es alguien que conocemos? Parece el abuelo de Ara. Fin de este capítulo. Capítulo 664. El castillo de Gryffindor. Rolf nunca imaginó que hería accidentalmente al abuelo de Ara, lo que le permitió participar en un espectáculo de fuegos artificiales muchos años después de su muerte. Pero luego lo pensé de nuevo, la mayoría de las personas enterradas aquí son magos, y sus descendientes en su mayoría asisten a Hogwarts. No importaba de quién fuera la tumba que volara, los mayores de Robe seguirían sufriendo, así que no es sorprendente que también volara la tumba del abuelo de Ara. Por extraño que parezca, Rolf, todavía sintiéndose profundamente culpable, inmediatamente utilizó magia para ayudar al abuelo de Ara a recuperar los huesos destrozados y devolverlos a la tumba. También colocó un ramo de flores y algunas frutas frente a la tumba, y quemó un poco de papel de incienso con la imagen de Merlin, como una pequeña muestra de su recuerdo. Después de enterrar al abuelo Ara, Ralph, Sherry y Hermione abandonaron el cementerio y deambularon por Godric's Hollow. Como es la área mágica más antigua de Gran Bretaña, ha sido el hogar de innumerables magos legendarios. El famoso Gryffindor no hace falta mencionarlo, pero también es el hogar de la Snitch dorada. En la Edad Media, el famoso artesano Bowman Urict inventó la Snitch dorada, que reemplazó con éxito al espadachín volador dorado, en peligro de extinción, como objeto del juego de Quidditch. Hasta el día de hoy, la tienda de Snitch dorada de Bowman Urict todavía funciona en Godric's Hollow, que también es el mejor productor de Snitch dorada del mundo. El pueblo también alberga la antigua casa de Gorkas Verglife, famosa por fundar la Sociedad de Brujas Desesperadas. Esta asociación recolecta donaciones de brujas para ayudar a las brujas que son pobres, tienen problemas de relación o son desafortunadas. Sin embargo, desde que Rita Skeeter expuso el salario mensual promedio de la Asociación de Brujas Desesperadas de 20.000 galeones y el destino poco claro de las donaciones, los magos no han estado dispuestos a donar más. Rolf y sus dos compañeros también visitaron el Instituto de Investigación de Trolls, donde vieron el ejemplar de troll más grande del mundo. Este Instituto de Investigación de Trolls fue fundado por Gwendoline Oliphant, quien era famoso por estudiar los hábitos de los trolls. Ella incluso propuso en aquel entonces la idea de que los gigantes tienen vidas nobles, lo cual era adelantado a su tiempo. Pero después de entrar en contacto con trolls en los Cotswolds y ser asesinada de un solo golpe, el Instituto de Investigación comenzó a transformarse, centrándose en cómo eliminar a los trolls de manera eficiente. Los tres pasearon por el pueblo e incluso almorzaron en casa de la señora Bassat. Después de comer, Roth finalmente conoció a la persona que esperaba. Helena Ravenclaw. Había hecho una promesa con Helena hacía mucho tiempo de venir al Valle Godric después de Navidad para buscar las ruinas de la familia Gryffindor. Sin embargo, la vestimenta de Helena no parecía indicar que estaba allí para buscar las ruinas de la familia Gryffindor. Parecía más como si estuviera allí para asistir a un gran banquete. Llevaba un vestido largo con cuello alter y profundo escote en V, con un escote extremadamente atrevido que se hundía 5 centímetros hasta el pecho. El diseño de cintura alta y ceñido realzaba la esbelta figura de Helena, mientras que la corta cola de la falda la hacía aún más sexy y elegante. Rolf examinó a Helena con un ojo extremadamente crítico y tuvo que admitir que ella realmente era bastante hermosa. Sherry saludó generosamente a Helena, mientras Hermione miraba a Helena con la mirada de quien mira a una zorra. Helena, sin embargo, continuó ignorando a Hermione como si no fuera más que una piedra en el camino, su mirada fija más en Sherry. Helena pensó que este viaje al Valle de Godric sería una escapada romántica para ella y Rolf, maldita sea. Al ver que las miradas de los tres hombres estaban a punto de encenderse, Rolf rápidamente detuvo sus miradas críticas y preguntó. Helena, ¿aún puedes encontrar la ubicación de la casa Gryffindor? Acabo de mirar desde el cielo, y el paisaje no ha cambiado mucho en los últimos 1000 años, dijo Helena. Acompáñenme. Helena los guió fuera del valle y por un sendero estrecho, ascendiendo hacia la cima. El camino no era accidentado, y el grupo avanzó lentamente hasta que finalmente llegaron a la cima. El camino por delante ha llegado a su fin. Rolf caminó hasta el borde del acantilado y miró hacia abajo. Vio las nubes ondulantes y la niebla espesa. Aunque no le temía a las alturas, de repente sintió una sensación de soledad en la cima. La repentina oleada de miedo lo impulsó a retirarse y abandonar la zona inmediatamente. De hecho, no era solo Rolf quien se sentía así. Hermione y la ya fallecida Helena también sentían lo mismo. Shirley miró a las tres personas que se habían detenido de repente y preguntó, ¿por qué se detuvieron? ¿Van a descansar aquí un rato? ¿Irnos? Hermione miró a Sherry con extrañeza. Hay un precipicio más adelante, y no queda camino. ¿Cómo se supone que vamos a atravesarlo?
Un acantilado. La chica de la cola de caballo hizo una pausa, luego levantó la vista y preguntó confundida. ¿No hay un camino de montaña más adelante? ¿Dónde está ese acantilado? No lo veo. Shirley miró a Rolf y vio que él también parecía sorprendido, así que dudó por un momento y dijo, ¿no puedes ver el sendero de la montaña? No lo veo. Rolf negó con la cabeza y dijo, en mi campo de visión no hay camino, solo un precipicio. Shirley parecía aturdida. Elena levantó una ceja y miró a la niña y le preguntó, además del sendero de montaña, ¿qué más puedes ver? Hay un castillo en la cima de la montaña, dijo Shirley. ¿Cómo es la torre más alta? Continuó preguntando Elena. Después de observar por un rato, Shirley exclamó sorprendida, parece la torre de Gryffindor en Hogwarts. Así es, asintió Elena. Cuando vi esa torre por primera vez, de niña, también pensé que se parecía mucho a la torre de Gryffindor. Más tarde, mi madre me contó que Gryffindor construyó la torre de Gryffindor imitando su propio castillo. Después de que Elena terminó de hablar, miró a la chica de la cola de caballo con considerable sorpresa. Desde que Gryffindor desapareció, su casa ha quedado envuelta en magia y ya no se puede ver. Los muggles y magos que vienen aquí solo pueden ver un acantilado. ¿Pero por qué puedes ver el castillo? Shirley se quedó en silencio, recordando de repente lo que Rolf le había dicho la noche anterior. Los Gryffindors, como ella, son magos disfrazados. Sus ojos y cabello son muy similares. ¿Podría ella realmente estar conectada con Gryffindor? Rolf entrecerró los ojos, pensando qué hacer a continuación. Sherry puede ver el castillo de Gryffindor y puede continuar, pero Ralph no puede dejarla ir sola. Es demasiado peligroso. Justo cuando el niño estaba sumido en sus pensamientos, el suelo tembló de repente y una rama de árbol brotó de la roca sólida. La delgada rama de repente envolvió a Rolf y lo arrastró hacia el borde del acantilado. En el momento en que entras en la niebla, esta se disipa como por arte de magia, revelando el paisaje lejano. Rolf levantó la vista y miró a lo lejos, absorto en sus pensamientos. Vio un castillo en lo alto de una imponente montaña. Su superficie está hecha de piedra local de color rojo violáceo, lo que hace que el castillo parezca parte de las montañas, como si hubiera crecido en ellas. Con sus numerosas torres que se complementan entre sí, es realmente un edificio formidable y masivo. Al segundo siguiente, las ramas arrastraron a Robbie hacia la cima de la montaña. Fin de este capítulo. Capítulo 665. El hombre que golpeó a alguien. Rolf se enredó en la rama de un árbol y voló rápidamente hacia arriba a lo largo de la cresta, su velocidad aumentaba rápidamente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, fue arrastrado desde la ladera de la montaña hasta la cima, donde finalmente vio al culpable que lo había capturado en la distancia. Árbol. Un árbol muy alto, grande, verde y brillante. El árbol era casi tan alto como el castillo, más de 30 metros de altura, con innumerables ramas, muchas de las cuales colgaban directamente hasta el suelo, alcanzando las rocas y echando raíces. Grupos de hojas verdes se apilaban uno sobre otro, sin dejar huecos. Su vibrante color verde brillaba con fuerza en los ojos de Robe, como si una nueva vida temblara en cada hoja. Los árboles también están adornados con flores que brillan con una luz plateada brillante, que, desde la distancia, parecen estrellas. Rolf lo reconoció por la forma de las hojas. Parecía ser un Salix Matsudama. Su primer pensamiento fue: debe doler mucho si te golpea, ¿verdad? Es más que solo dolor, probablemente te hará pedazos y te convertirá en carne picada. Debes saber que el sauce machacador de hombres es una planta mágica extremadamente volátil. Serás atacado si te acercas demasiado a ella. Hogwarts tiene un sauce boxeador, que es extremadamente feroz incluso con solo 3 metros de altura, pero comparado con ese árbol es como un retoño que acaba de brotar del suelo. Rolf ni siquiera podía imaginarse lo peligroso que debía ser ese sauce que golpea y golpea. Y se dirigía hacia el sauce a 280 millas por hora. Rolf nunca imaginó que justo esa mañana volaría la tumba del abuelo de Ana, esparciendo los restos del anciano en pedazos, y que él mismo sufriría el mismo destino esa tarde. Este karma llegó demasiado rápido. Rolf luchó violentamente, intentando escapar de la garra del sauce, pero las ramas, como pitones, se extendieron desde sus tobillos, se envolvieron alrededor de sus piernas, atravesaron su ropa y emergieron de su cuello, atándolo fuertemente, completamente incapaz de moverse. Rolf volvió a mover el dedo y varias bolas de fuego salieron disparadas instantáneamente, extendiéndose rápidamente por las ramas y haciendo crujir las hojas. Pero después de que las ramas se carbonizaron, milagrosamente volvieron a ser verdes en un instante, absorbiendo las llamas. Las llamas no surtieron efecto, y Rolf intentó otros hechizos, pero ninguno causó mucho daño a las ramas. Para entonces, estaba a punto de chocar con el sauce machacador. El sauce balanceaba sus ramas, asemejándose a los tentáculos extendidos de un monstruo marino dando la bienvenida a Rolf. Ralph no tuvo más remedio que lanzarse un hechizo defensivo para al menos poder soportar los latigazos del sauce golpeador de hombres. Al segundo siguiente, se estrelló contra la copa del árbol como una bala de cañón. Curiosamente, el sauce no atacó a Rolf. En cambio, sus ramas, como miles de serpientes blancas que se retorcían lentamente, amortiguaron su cuerpo. Rolf sintió como si se hubiera estrellado contra una cama súper elástica y suave. Rebotó, voló por los aires y fue arrastrado hacia atrás como por la rama de un árbol, rebotando de nuevo. Este proceso se repitió varias veces y la velocidad de Rolf fue disminuyendo gradualmente hasta que finalmente quedó tendido sano y salvo en el dosel del sauce. Rolf se levantó, con aspecto confundido, y voló hacia el suelo. Al aterrizar suavemente, la rama que lo había enredado se aflojó. Rolf dio un paso atrás, levantó la cabeza y miró al gentil sauce que era casi demasiado agresivo. Entonces, este tipo no tenía intención de atacarlo, solo quería traerlo aquí. Rolf pensó por un momento y luego caminó hacia el árbol. Basándose en su experiencia, este peculiar sauce palpitante es probablemente como el sauto de Grindelwald y el manzano dorado de Ravenclaw, todos de Avalon. Por lo tanto, también debe estar ese rostro humano de color rojo sangre en el tronco del árbol. Rolf caminó rápidamente hacia el árbol, dio una vuelta y, efectivamente, encontró un rostro. Pero al verlo con claridad, abrió los ojos de par en par al instante. Fue como ver un fantasma a plena luz del día. Un rayo de ballesta en llamas, acompañado de un silbido de viento y truenos, voló hacia la cima de la montaña a toda velocidad. El rayo de fuego flotaba en el aire. En la escoba, una chica con cola de caballo y túnica blanca miraba al suelo buscando la figura de Rolf.
Shirley intentó acercarse al sauce, pero sus ramas inmediatamente comenzaron a temblar y se escuchó un silbido cuando varias ramas salieron disparadas desde todas las direcciones. Shirley corría y se movía entre las ramas, gritando ansiosamente. «Rolf, ¿dónde estás?» Un momento después, una voz familiar respondió. «Estoy debajo del árbol, sauce golpeador de hombres, deja de atacar». Tan pronto como Rolf terminó de hablar, las ramas del sauce se calmaron instantáneamente. Con un pensamiento, Shirley inclinó la escoba hacia abajo y voló hacia el suelo. Antes de que la escoba pudiera detenerse, saltó y corrió apresuradamente hacia el árbol. Al ver a Rolf asentir, la chica respiró aliviada. Corrió rápidamente hacia el chico, lo agarró de la muñeca y le preguntó con ansiedad. «¿Estás bien?» «Estoy bien». Rolf tomó suavemente la mano de Shirley y dijo en voz baja. «Este sauce me trajo aquí, pero no me hizo daño, mira». Shirley miró hacia arriba en la dirección que señalaba Rolf y se quedó congelada en el lugar. Ella vio una cara, pero no era una cara roja como la sangre, ni era la cara de Ravenclaw que había visto antes en el olivo, sino más bien, la cara de Rolf. ¿Cómo y cómo puede ser esto?, preguntó Shirley con asombro. No sé por qué apareció mi cara. Rolf frunció el ceño. Según Grindelwald, todos los árboles de Avalon tienen un rostro humano de color rojo sangre. Pero en la cámara secreta de Ravenclaw, Ral vio un olivo con la cara de Ravenclaw, y el árbol frente a él era aún más extraño, con la cara de Ral Penel. Este árbol fue plantado frente a la casa de la familia Gryffindor. Si hubiera crecido, ¿no debería haberse parecido al rostro de Gryffindor? Completamente desconcertado, Rolf caminó hacia el tronco del árbol y presionó su oreja contra su mejilla. Cuando te acercas a la cara roja como la sangre del saúco y del manzano dorado, puedes escuchar un sonido como un latido del corazón, pero no hay tal sonido de latido en esta cara. Rolf solo sintió la textura y el tacto de la corteza y la vida contenida dentro del tronco del árbol. Además, hay una alegría de reencuentro, una alegría que viene de los propios árboles vivos. En ese instante, Rolf tuvo la sensación, en lo más profundo, de que podía controlar a este sauce que golpea y golpea. Entonces preguntó. Willow, ¿podrías traer también a Hermione y a Helena? Como si hubiera entendido, el sauce rápidamente extendió dos ramas y se dirigió hacia la ladera de la montaña. Un momento después, un grito estridente resonó en el cielo, la voz temblaba entre sollozos, como la de una niña pequeña montada en una torre de caída libre en un parque de diversiones. ¡Ah, de ayuda! ¡Ah, Ralph, Sherry, alguien sálvame! Rolf y Shirley intercambiaron una mirada y dijeron al unísono. Oh no, Hermione parece tener miedo a las alturas. Fin de este capítulo. Capítulo 666. La llave del castillo de Gryffindor. Después de que Hermione terminó su salto bungee, Ralph voló por el aire y la buscó. El niño gritó. Hermione, ¿dónde estás? Un momento después, se escuchó un sonido apagado. Estoy aquí, Ralph, estoy atrapado, por favor, ven y sálvame, Ralph. Ralph siguió el sonido y rápidamente encontró a Hermione. Al ver su postura, casi se echó a reír. Hermione estaba atrapada boca abajo en la copa del árbol, con la parte superior de su cuerpo encajada entre las ramas, con solo la mitad de su cuerpo sobresaliendo, y no podía salir sin importar lo que hiciera. Esta pose me suena. Creo que la he visto en alguna película. Hermione balanceó las piernas y dijo, Rolfe, ¿qué estás haciendo? Date prisa y sálvame. Ralph soltó uno, luego se agachó rápidamente, agarró las piernas de Hermione y la sacó como si fuera un rábano. Hermione se desplomó en la copa del árbol, todavía conmocionada, y se rascó el cabello cada vez más despeinado, preguntando, ¿qué diablos pasó? Rolf parpadeó, murmurando para sí mismo. Si Hermione supiera que él fue quien hizo que el sauce boxeador la arrastrara hasta aquí, podría matarlo. Pensó por un momento, luego fingió ignorancia y dijo, yo tampoco sé qué pasó, bajemos rápido. Hermione asintió, se puso de pie con dificultad y luego se desplomó, con el rostro desencajado por la desesperación. Rolfe, tengo las piernas demasiado débiles para levantarme. Gritó. Lleno de remordimiento, Ralph recogió a Hermione y voló hacia el suelo, luego la colocó debajo del árbol, dejándola apoyarse contra el tronco. Sherry sacó una botella de tranquilizante de la caja y se la entregó a Hermione. Hermione bebió unos sorbos de la poción y sus emociones se calmaron considerablemente. Helena rodeó el sauce, e incluso divisó rostros humanos tallados en su tronco. Tras observar un rato, flotó hacia Rolf, con el rostro lleno de sospecha, y dijo. Qué extraño, nunca había visto este árbol antes cuando visité la casa del profesor Gryffindor. Tal vez Gryffindor lo plantó después, supuso Shirley. Entonces, ¿por qué está la cara de Rolf en el tronco del árbol? Preguntó Helena. Lufu, ¿plantaste este árbol? Recordó que Roble le había dicho que una vez había usado un dispositivo para viajar en el tiempo y retroceder 1000 años. Este sauce es tan alto que no podría haber crecido en solo unas pocas décadas. Habría tardado al menos varios cientos de años. No fui yo, dijo Rolf negando con la cabeza. Nunca había estado aquí. Qué extraño, murmuró Helena. De hecho, Ralph también tenía mucha curiosidad por saber por qué le crecía la cara en el sauce boxeador. ¿Era obra de Gryffindor? Pero cuando Ralph regresó hace 1000 años, no pasó mucho tiempo con Gryffindor. ¿Por qué haría algo así? Olvídate de árbol por ahora, vamos a ver el castillo. Un grupo de personas caminó hacia el castillo, y Rolf miró hacia arriba y contempló el magnífico edificio que tenía delante. Se trata de una magnífica fortaleza de piedra. Sus robustos y salientes muros de piedra confieren al castillo un aire de majestuosidad. La torre se eleva 100 pies de alto, su imponente cúpula perfora el cielo, con enormes columnas dóricas que sostienen el alto techo abovedado, lo que aumenta su presencia imponente y majestuosa. Subieron los escalones y se encontraron con un par de enormes puertas dobles de piedra, cada una de 12 pies de alto, con un león dorado tallado entre las dos puertas. Rolf empujó con fuerza la puerta de piedra y, como era de esperar, la puerta no se movió. Luego examinó el par de aldabas de bronce de la puerta. No eran las típicas aldabas con cabeza de esfinge y águila, sino majestuosos leones de 3 cabezas. Estos aldabas mágicos también sirven para proteger el castillo. Si alguien intenta entrar por la fuerza, se transformarán en leones de 3 cabezas para atacar a los intrusos. Intenté atravesar la pared, pero no pude, dijo Helena, que era un fantasma. Queda magia defensiva en esta pared. ¿Entonces no podemos entrar? Preguntó Hermione, algo decepcionada. Este es el castillo de Godric Gryffindor. Ya llegaron a la puerta, pero no les dejan entrar. Qué lástima.
Probablemente no pueda entrar, suspiró Elena suavemente. Si supiera dónde está la llave del castillo. ¿Llave? Sí, dijo Elena señalando la cerradura de la puerta. Hay una llave para esta puerta. Un profesor de Gryffindor me la enseñó una vez y dijo que solo con esa llave se puede entrar al castillo. Pero no sé dónde está la llave. Siempre la han guardado los profesores de Gryffindor, y no hay ninguna llave de repuesto. Elena hizo una pausa y luego continuó. Después de que Gryffindor desapareció, le pregunté al sombrero seleccionador y me dijo que Gryffindor había tomado la llave. El grupo suspiró. Estaban de nuevo como estaban, ya que nadie sabía dónde estaba Gryffindor. Hermione intentó el hechizo de apertura de Aurora y otros hechizos de desbloqueo, pero fue en vano. Rolf se inclinó y examinó la cerradura. Tras pensarlo un momento, dijo, quizás el método Muggle pueda abrir la cerradura. ¿Cuáles son los métodos que usan los Muggles para forzar cerraduras? Preguntó Hermione con curiosidad. Rolf sonrió y sacó un cable de su bolsillo. Los magos pueden protegerse de todo tipo de magia, pero nunca piensan en protegerse de los Muggles, dijo Ralph con elocuencia. A veces, no se necesitan métodos sofisticados para abrir cerraduras. La simplicidad es la más efectiva. Como dice el dicho, las grandes verdades son las más simples. Ya verás. Al oír a Rolf decir esto, las tres chicas lo miraron expectantes. Rolf insertó un cable en el ojo de la cerradura y estuvo jugueteando con él durante un rato, luego escuchó un chasquido y el cable se rompió por dentro. Rolf esbozó una sonrisa incómoda y rápidamente manipuló el cable para sacarlo. Caminemos alrededor del castillo y veamos si hay algún lugar que se haya derrumbado, sugirió Shirley. Rolf miró a la chica y de repente tuvo una idea y preguntó, Elena, ¿cómo es esa llave de la que hablas? En cuanto a su apariencia, reflexionó Elena, frunciendo el ceño al recordar. Recuerdo que era plateada, muy parecida a una cruz Muggle, pero era una cruz isométrica. Las dos líneas que se cruzaban tenían la misma longitud. Elena de repente frunció el ceño y dijo, Rolf, ¿no me digas que tienes esa llave? Rolf se rió y sacudió la cabeza, diciendo, no lo hice. Elena respiró aliviada. Había pasado demasiado susto hoy y no quería que la estimularan de nuevo, pero entonces las palabras del chico la sobresaltaron de nuevo. Aunque no lo tengo, parece que sé quién sí lo tiene. Oms. Rolf miró a Shirley, quien dudó por un momento, luego estiró sus delgados dedos y cuidadosamente sacó una cadena de plata de alrededor de su cuello. Al final de la cadena de plata colgaba una peculiar cruz. La chica de la cola de caballo la mecía suavemente y preguntó en voz baja. Elena, ¿la llave del castillo que mencionaste, se parece a esta? Elena. Fin de este capítulo. Capítulo 667. La muerte de Robe. Elena miró con incredulidad a Sherry y el colgante de plata en su mano, completamente aturdida y absolutamente sorprendida. ¿Esta es la llave del castillo de Gryffindor? ¿Por qué está en Sherry? Hermione miró la escena con total incredulidad. Solo Rolf permaneció relativamente tranquilo, por supuesto. Él sabía que Sherry estaba relacionada con Gryffindor, pero nunca imaginó que el colgante que había usado desde la infancia sería la llave del castillo. De repente, Ralph recordó que había viajado 1000 años atrás con el colgante, pero desafortunadamente no lo había sacado y dejado que Gryffindor lo viera, de lo contrario definitivamente lo habría asustado. Después de un largo periodo de indecisión, Elena finalmente recobró el sentido y preguntó, Shirley, ¿dónde conseguiste esta llave? Las monjas del convento dijeron que ya lo llevaba puesto cuando me encontraron. Shirley extendió la mano y se quitó el colgante, sujetándolo con fuerza en la palma de la mano. Siempre lo he llevado alrededor del cuello como amuleto protector. Ya veo, dijo Elena, algo decepcionada. No mucho después de que su madre Ravenclaw muriera, Gryffindor desapareció, y Elena siempre sospechó que él era el responsable. La razón es simple. Después de rechazar los avances de Barrow, fue asesinado por Barrow, quien estaba impulsado por el deseo de destruir lo que no podía tener. Gryffindor también tenía sentimientos por su madre, pero ella también lo rechazó. Con el milagro de Barrow como precedente, es difícil para Elena no sospechar que los Gryffindors desaparecidos hicieron lo mismo. Sherry posee esta llave, por lo que probablemente sea descendiente de Gryffindor. Es posible que sus padres y mayores incluso sepan la verdad sobre lo que ocurrió entonces. Pero como Shirley era una huérfana que creció en un convento, no se pudo encontrar nada sobre ella. Sin embargo, Elena creía que con su inteligencia, eventualmente encontraría evidencia para probar los crímenes de Gryffindor. Si Rolf supiera lo que piensa Elena, probablemente suspiraría y diría, no hay apodos equivocados, solo nombres equivocados, la belleza tonta hace honor a su nombre. Hermione, parada cerca, dijo con impaciencia, Shirley, vente e intenta abrir la puerta. Shirley tarareó en señal de asentimiento. Caminó hacia la puerta principal, alineó la llave con la cerradura, la insertó y luego la empujó lentamente hasta que la llave entera entró. Pero la puerta permaneció en silencio. Justo cuando Rolf empezaba a dudar si se había equivocado, la puerta se abrió lentamente hacia adentro con un zumbido, revelando un espacioso vestíbulo. Los labios de Elena se curvaron ligeramente mientras les recordaba. Será mejor que uses el encantamiento cabeza de burbuja antes de entrar. Rolf asintió. Probablemente nadie había entrado en ese castillo en muchos años, y la calidad del aire era pésima. Debería usar el encantamiento cabeza burbuja para protegerse. Espera, ¿cuándo se volvió Elena tan inteligente? Sin pensarlo mucho, Rolf se conjuró un hechizo burbujeante y entró en el vestíbulo. Levantó la vista, observó la habitación y se quedó paralizado por un instante. El vestíbulo está cubierto por una gran cúpula plana con pechinas, flanqueada por 8 columnas corintias. Las columnas son de exquisita factura, con telcarastallas de madreselva en la parte superior. El friso también está cubierto de intrincarastallas. Además, los enormes ventanales hacen que el espacio del vestíbulo parezca extremadamente espacioso y grandioso. Pero ese no es el punto principal. Lo principal es la decoración interior del vestíbulo. Las paredes, los pisos y la cúpula están todos cubiertos con pan de oro. Las columnas son de mármol blanco pero también tienen incrustaciones de pan de oro. Las uniones de los capiteles, bases y fustes están todas decoradas con aros de cobre dorado. Incluso las ventanas estaban pintadas con polvo de oro, creando un efecto deslumbrante y magnífico que se reflejaba en todas las direcciones. También había partículas de oro volando en el aire. Eran partículas de polvo que se habían desprendido del oro.
Estas partículas de polvo dorado suspendidas en el aire se mezclan con la brillante luz del sol que entra por los grandes ventanales, creando una atmósfera de lujo extremo. Rolf no pudo evitar respirar hondo. A pesar de la maldición de la cabeza burbuja, aún sentía como si sus pulmones estuvieran recubiertos de oro. Sherry y Hermione al lado del chico estaban haciendo lo mismo. Rolf suspiró suavemente. Con razón Elena les recordó usar el encantamiento cabeza burbuja. Esa era la razón. Yo era demasiado ignorante. De repente se dio cuenta de que su antigua casa Scamander, situada en la llanura fértil, era como un barrio pobre comparada con el castillo de Gryffindor. Los Scamander son realmente una familia pobre. Pero, de nuevo, Shirley tiene la única llave del castillo, lo que significa que el castillo le pertenece a ella. En otras palabras, ¿no significa eso que el castillo también le pertenece a Rolf? Rolf caminó por el vestíbulo y, cerca del arco, vio dos imponentes estatuas de leones. Todo su cuerpo está hecho de oro, sus dientes son de marfil y tiene un par de ojos brillantes incrustados con gemas, parece increíblemente valioso. Recorrieron el vestíbulo y caminaron por una puerta hacia la sala de estar. No era tan lujoso como el vestíbulo, de hecho, estaba bastante deteriorado. Había un polvo espeso por todas partes, el marco de madera contra la pared se había derrumbado, la madera podrida se rompió y se desmoronó, los contenedores que sostenía cayeron al suelo y el olor a moho impregnaba toda la habitación. Varios retratos colgaban en la pared, enmarcados en marcos dorados, pero debido a su antigüedad, los retratos en los marcos habían perdido su magia y estaban completamente inmóviles. Los nombres escritos a continuación en negrita también aparecen borrosos. Justo cuando Rolf estaba buscando objetos mágicos valiosos, de repente se escuchó la voz urgente de Sherry. Rolf, ven aquí rápido, mira esto. Rolf corrió inmediatamente hacia Sherry, y entonces vio un gran charco de sangre en el suelo a la distancia. Las manchas de sangre se habían secado y solidificado por completo en el suelo, tan negras como la noche. Al lado del charco de sangre, había una caja de madera abierta. Rolf cogió la caja y la encontró vacía, sin ninguna inscripción ni marca, excepto un diseño sencillo en la tapa. Ojos triangulares, con una línea vertical en el medio de la pupila. Las reliquias de la muerte, no, deberían llamarse símbolos de magos antiguos. Rolf entrecerró los ojos, mirando fijamente la caja. Por un instante, recordó la escena de su propia muerte que había visto en el pozo de la muerte de Ravenclaw. Dos magos estaban uno frente al otro. Uno era su yo futuro, muy alto, y parecía tener 16 o 17 años. Había otra maga, de espaldas a mí, pero a juzgar por su elegante figura, podía decir que era una joven bruja. Entonces, la joven bruja, empuñando una espada, la clavó de repente en el pecho de Rolf. Al retirar la mano, la espada permaneció dentro. Él gimió y cayó al suelo. Justo a sus pies había una caja abierta. Rolf miró fijamente la caja que tenía en la mano. Era exactamente la misma caja que había visto en el pozo de la muerte. El niño volvió a mirar el charco de sangre en el suelo y, por alguna razón, de repente sintió un escalofrío recorrer su columna. Fin de este capítulo. Capítulo 668 Resucitando a Rowena Ravenclaw. Antes del anochecer, Ral vio a Sherry, Hermione y Elena en un recorrido exhaustivo por el primer piso del castillo. Aparte de los objetos que se pueden conservar durante mucho tiempo, hay otros, como alfombras y mesas de madera, que hace tiempo que se han podrido y convertido en polvo. Rolf concluyó entonces que el castillo había estado deshabitado y sin uso durante cientos de años. Así que aquí está la pregunta. Dado que Gryffindor dejó la llave a sus descendientes, ¿por qué dejaron que el castillo cayera en mal estado en lugar de vivir allí? Los padres de Shirley dejaron la llave con su hija, pero ¿a dónde fueron? Rolf tenía muchas preguntas, pero ninguna respuesta. Decidió quedarse allí un rato y explorar a fondo el castillo para ver si encontraba alguna pista. Esta decisión también fue aprobada por unanimidad por Sherry y Hermione. No hace falta decir que Shirley tiene la llave, así que el castillo le pertenece. También influye su pasado, así que, por supuesto, quiere quedarse. Hermione había elaborado un exhaustivo plan de estudios e incluso pretendía leer 50 libros para pasar las vacaciones navideñas. Pero comparado con explorar este antiguo castillo, dudar aunque sea un segundo al elegir qué hacer sería una falta de respeto a Gryffindor, uno de los 4 grandes maestros. Después del anochecer, dejaron de registrar el castillo y comenzaron a preparar la cena. Robe almacena una gran cantidad de comida en su propia caja, por lo que no hay necesidad de preocuparse por los suministros. Después de cenar, Robe se sentó solo en el dosel del sauce, sosteniendo la caja de madera que había encontrado en la sala de estar, y comenzó a examinarla cuidadosamente. De hecho, no hay mucho que estudiar sobre esta caja, ya que no hay nada dentro. Pero implicaba su propia muerte, por lo que Robe no podía permitirse el lujo de ser descuidado. La buena noticia es que la versión de sí mismo que vio en el pozo de la muerte era mayor que él ahora, así que al menos no murió hoy. La mala noticia es que ni siquiera Ravenclaw pudo escapar de la profecía en el pozo de la muerte, por lo que el apuñalamiento de Rolf definitivamente es un hecho. No, Rolf es aún muy joven, no quiere morir así, tiene que encontrar una manera de salvarse. Rolf suspiró, se reclinó y cerró los ojos para descansar y recuperarse. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyó un suave crujido. Abrió los ojos y descubrió que Elena había llegado flotando. Ella todavía llevaba ese vestido largo, con una abertura en el muslo y un profundo escote en V que acentuaba perfectamente su figura. Elena se sentó junto a Rolf, su escote en V apretado y profundo se extendía hacia los lados, revelando sus dos orgullosos pechos y el valle entre ellos casi por completo. A primera vista, es increíblemente tentador. Por supuesto, también quedó al descubierto la herida en su pecho blanco como la nieve. Pero Elena no intentó ocultarlo. En lugar de eso, se bajó el cuello de la camisa, dejando completamente expuesto su pecho y sus heridas a Rolf. Acarició suavemente la herida y preguntó: ¿No es feo? Rolf miró fijamente la herida en su pecho y dijo con calma: sí, no es bonita. Una cicatriz en el pecho, ¿cómo podría ser bonita? Sin embargo, si realmente puedes resucitar, tus heridas definitivamente sanarán, así que no hay necesidad de preocuparse. No me preocupa. Elena se subió el cuello de la camisa, miró al chico y dijo en voz baja: Rolf, siempre he creído que puedes resucitarme. Ralph torció la comisura de la boca. Tenía muchas ganas de decirle a Elena que era mago de 4º año y veterinario. Un veterinario puede matar a alguien, pero no puede devolverle la vida. Él albergaba cierto resentimiento hacia Cassandra por haberse metido en tan grandes problemas.
Si Rolf la vuelve a ver en el futuro, seguramente le dará una buena paliza. Al ver que el niño permanecía en silencio, Elena habló. Rolf, Shirley debería ser descendiente de Gryffindor. De hecho, debería haberlo pensado antes. Sus ojos y cejas son muy parecidos a los de Gryffindor. Sí, sobre todo los ojos y el pelo, exclamó Rolf. Son prácticamente idénticos. ¿También conociste a Gryffindor cuando usaste el giratiempo para retroceder 1000 años? Preguntó Elena. Lo conocí, dijo Robe. Esa noche, en la cámara de Ravenclaw, le dijo a Elena que había estado desaparecido durante varios meses al usar un giratiempo para viajar 1000 años atrás. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo, Rolf dijo que le contaría los detalles a Elena más tarde. Esta noche era claramente una buena oportunidad, por lo que Robe rápidamente contó sus experiencias, incluida la muerte de Ravenclaw. Estaba en un bosque albanés en ese momento y vi una explosión, describió Rolf lo sucedido esa noche. Cuando llegué a la escena, el profesor Ravenclaw ya estaba muerto. Elena agarró fuertemente su ropa y preguntó, ¿viste quién era el asesino? Rolf vaciló. Él sabía, por supuesto, que el asesino era Slytherin, pero si se lo decía a Elena precipitadamente, ella probablemente iría impulsivamente tras el túmulo sangriento. Por lo tanto, Rolf decidió no decírselo a Elena por el momento. Negó con la cabeza y dijo, no vi al asesino. Después de eso, llevé tu cuerpo y el de tu madre a Hogwarts. Rolf miró a Elena y dijo, probablemente te estés preguntando por qué no evité que Barrow te matara cuando estaba allí mismo, ¿no? Elena apoyó la barbilla en las rodillas, hizo una pausa por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, mi madre también fabricó objetos mágicos del tiempo similares. Me advirtió que no cambiara la historia que ya había sucedido, o sufriría las consecuencias del paso del tiempo. Si me hubieras salvado entonces, ahora ya no estaría y no podrías volver a este mundo. Lo entiendo. Rolf miró al cielo y dijo en voz baja, en realidad, no fue un viaje en vano. El profesor Fleppus enterró tu cuerpo y el de tu madre juntos. Hace unos meses, visité tu tumba en Ravenclaw y examiné tu cuerpo. Aún estaba perfectamente conservado, tal como estaba antes de tu muerte, sin ninguna descomposición. Elena preguntó emocionada, ¿en serio? Después de resucitar, no vio su propio cuerpo y pensó que había sido devorada por animales salvajes en el bosque albanés. Rolf asintió. Gracias, Rolf. Elena se inclinó para besar a Rolf, pero como si fuera un fantasma, lo atravesó. Rolf dijo rápidamente, no te preocupes. Incluso si tuviera tu cuerpo, no sabría cómo revivirte. Elena dijo esperanzada, pero al menos hay alguna esperanza. Rolf no habló, pero pensaba, si Elena pudo resucitar algún día, ¿podría también resucitar Rowena Ravenclaw, cuyo cuerpo también estaba perfectamente conservado? Justo cuando el niño estaba reflexionando, la caja negra colocada a un lado se abrió de repente y apareció la cabeza de Sherry. Ella exclamó emocionada, Lufu, ven rápido. El huevo de dragón ciervo de roca que trajiste está a punto de eclosionar. Al oír esto, Rolf se levantó rápidamente y se metió en la caja. Fin de este capítulo. Capítulo 669. El secreto del huevo de oro. Si le preguntaras a Lufu cuál fue lo más importante que se llevó del primer evento del torneo de los tres magos, probablemente sería el huevo de dragón de roca. Debido a una grieta en su caparazón, fue recogido y reparado por el bondadoso Robe. Tras varios meses de incubación, por fin eclosionará hoy. Ralph, Shirley y Hermione subieron por un empinado sendero de montaña. Hermione, con las manos en las caderas, miró hacia la cima de la montaña y preguntó sin aliento. ¿No dijeron que el huevo del dragón mosca de roca estaba a punto de eclosionar? ¿Por qué vamos a la guarida de Norbert? Porque Norbert fue quien incubó ese huevo de dragón, se rió Rolf. Para la eclosión de los huevos de dragón se necesita fuego, y no cualquier fuego, sino un fuego mágico que contenga un inmenso poder. De lo contrario, las crías nacerán con deficiencias. El aliento de dragón, las llamas de fénix y las llamas ancestrales se consideran fuego mágico. Si no se encuentran disponibles, se pueden usar cristales de dragón para potenciar la magia de las llamas y así incubar huevos de dragón. Por supuesto, la mejor llama sigue siendo el aliento de dragón, que equivale a la lactancia materna. En la caja de Rolf solo había un dragón de fuego, Norbert. Aunque nunca había tenido crías, eso no le impidió asumir la responsabilidad de incubar los huevos. Norbert es un Spinosaurus noruego. ¿Estaría dispuesto a eclosionar un huevo de gusano de roca? Preguntó Hermione con duda. En circunstancias normales, eso es cierto, explicó Robe. Pero Norbert está actualmente en cero y sus niveles hormonales son muy altos. Bajo la influencia de estas hormonas, incubará activamente los huevos de dragón. El fenómeno del amor maternal desbordante existe en todos los animales, incluso el feroz dragón de fuego no es una excepción. Los tres llegaron rápidamente a la cima de la montaña y encontraron la guarida de Norbert. En ese momento, Norbert yacía en el pozo, desgarrando el cadáver humeante de la oveja, moviendo constantemente su larga cola mientras comía. Varios huesos carbonizados estaban esparcidos en el suelo, algunos derretidos y retorcidos, y el aire estaba lleno del olor a carne asada. Norbert los miró a los tres. Sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas doradas. Siseó en señal de advertencia, batiendo las alas y levantando una nube de ceniza en el aire viciado. Mientras incuba los huevos, la madre dragón se vuelve extremadamente irritable y ataca a cualquier cosa que intente acercarse a ellos. Sin embargo, como Ralph y Sherry criaron a Norbert desde cachorro, era casi como su propia hija. Así que, tras abofetearla, siguió comiendo su cordero obedientemente. En el centro del pozo, había un huevo de dragón. Era de color negro oscuro, con diminutas escamas cubriendo su cáscara y manchas bronceadas. Dentro del huevo de dragón, se podía escuchar un sonido continuo de clics y golpes. Cuando las crías de Wyvern de roca nacen, rompen la cáscara del huevo con sus colas, y las puntas de sus colas ya están bien desarrolladas en ese momento. Los tres esperaron pacientemente un rato, y finalmente la cáscara del huevo se rompió por completo. Un bebé dragón negro y arrugado emergió de su caparazón. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras y lisas, y tenía un anillo de púas en forma de borlas en la cabeza y ojos saltones. Rolf comprobó el sexo del dragón ladrón de rocas y descubrió que era macho. Luego examinó su cuerpo y finalmente lo pesó. Shirley se quedó a un lado, registrando todos los datos en un cuaderno. El dragón ladrón de rocas jadeaba con dificultad, claramente hambriento. Se arrastró hacia Norbert, con ganas de mamar. Aunque los dragones son ovíparos, las hembras también pueden secretar leche.
Rolf ya había probado la leche de dragón en la reserva de dragones humanos. Sabía bien, pero le dio calor después de beberla. Pero Norbert era todavía una mujer joven. ¿Dónde conseguiría leche materna? Entonces, con una pata, pateó la cosa fea que estaba en el suelo. Rolf frunció el ceño y rápidamente sacó el brandy y la sangre de pollo que había preparado de antemano. Después de probar el sabor, el dragón de roca hundió su cabeza en la palangana, como si estuviera bebiendo leche materna, lamiéndola con su pequeña lengua vigorosamente. Shirley observó por un rato y luego se rió. Este tipo es mucho más fuerte que Norbert cuando era niño. Así es. Rolf asintió y dijo, en aquel entonces, Agri usaba el fuego de la chimenea para incubar a Norbert. Aunque más tarde agregué el cristal de dragón y las llamas de la serpiente de fuego, ya era un poco tarde, por lo que el efecto aún no estaba del todo ahí. Rolf se detuvo a mitad de la frase, y Sherry y Hermione miraron al chico, solo para oírlo murmurar repetidamente. Norbert nació de un cristal de dragón, un cristal de dragón. Los ojos de Rolf se abrieron de repente mientras miraba a las dos chicas y dijo, creo que sé cómo abrir ese huevo dorado. Al escuchar al chico decir esto, y considerando su repetida mención del cristal de dragón, Sherry y Hermione intercambiaron una mirada e inmediatamente se dieron cuenta. ¿Te refieres a usar cristal de dragón? Así es. Rolf asintió emocionado. Esos huevos dorados también son huevos de dragón. Si quieres abrirlos, tienes que hacerlo como si fueras un huevo de dragón. Por lo tanto, ponerlo en llamas ordinarias no tiene efecto. Debe ser fuego demoníaco. No es de extrañar que el primer proyecto nos pidiera recolectar cristales de dragón. El propósito era crear fuego demoníaco para incubar huevos dorados, continuó Hermione. Así es. Shirley entrecerró los ojos y asintió. Recuerdo que Ludo nos dijo que el cristal de dragón es tan importante como el huevo de oro, y que está relacionado con el segundo proyecto, definitivamente nos lo estaba recordando. Después de que los tres terminaron su análisis, abandonaron rápidamente la guarida de Norbert y regresaron a la cabaña. Rolf abrió una caja, sacó su huevo dorado y el cristal de dragón, y luego fue a la chimenea y puso el huevo dorado en el fuego. Pronto, el dragón de tres cabezas tallado en el huevo dorado dejó escapar un rugido como un dragón de fuego. Rolf colocó el cristal de dragón dentro. A medida que el cristal de dragón comenzó a liberar calor, la temperatura de las llamas aumentó repentinamente y salieron chispas flotantes, con ondas de calor que brillaron alrededor del huevo de dragón. El dragón de tres cabezas tallado en el huevo dorado cambió de repente. Abrió la boca de par en par, como un dragón que succiona agua, y rápidamente absorbió las llamas circundantes. Con un suave pero claro clic, el huevo dorado se abrió. Fue cortado en 8 partes iguales como una sandía grande, cada rebanada se extendió hacia un lado y aterrizó ruidosamente en la chimenea. En el mismo centro del huevo dorado apareció una estatua del tamaño de una palma. Su piel era de color gris hierro y su cabello largo, verde oscuro, estaba desordenado y descuidado, igual que las sirenas del lago negro. La estatua, envuelta en llamas, emitió un grito extremadamente aterrador y penetrante, muy parecido al ruido de una sierra cortando madera. Rolf pensó un momento y luego sacó la estatua de la sirena de la chimenea. Agitó su varita y una gran bola de agua apareció en el aire. Luego colocó a la sirena dentro de la esfera de agua. En ese instante, la voz de la sirena se volvió increíblemente hermosa y cantó en el agua. Tu tesoro se ha perdido. Sabemos dónde está escondido. Lleva ese regalo contigo inmediatamente. Venid ante nosotros. Te guiaremos en tu camino. Recordar, solo te quedan 2 horas. Fin de este capítulo. Capítulo 670. Slytherin con un corazón de león. Durante el resto de las vacaciones de Navidad, Ralph, Sherry, Hermione y Elena pasaron el tiempo en el castillo de Gryffindor. Registraron minuciosamente todo el castillo. Aunque han pasado 1000 años y muchas cosas aquí se han deteriorado, aún hay muchas más cosas que están bien conservadas y todas son de primera calidad. La estatua de Atenea, que data del siglo V AC, tiene incrustaciones de oro y marfil y es obra del escultor clásico Phidias. Robbie había visto una estatua similar en Estados Unidos, pero era el doble de grande que esta, y finalmente fue vendida en una subasta en Gringotts por 580.000 leones. Un antiguo juego de ajedrez de mago, con marco de marfil y cuadrados de plata y oro, cuyas piezas están grabadas con Merlin, Morgan y los caballeros de la mesa redonda. Ralph lo había visto registrado en la historia de la magia. Era el tablero de ajedrez del rey Arturo, que desapareció después de la muerte del rey Arturo, y nunca esperó que estuviera en la casa Gryffindor. Además, hay esculturas en hueco grabado que representan la caza y la guerra. Una cabeza de toro hecha de plata pura brillante con cuernos de oro y un nudo de rosa en su cara, todas ellas son obras de metal procedentes de Troya. Otros artículos como porcelana, bronce, marfil, cerámica pintada y espadas y dagas ricamente decoradas son innumerables. Por supuesto, lo más valioso es el propio castillo, que es un edificio miles de años más antiguo que Hogwarts. Sin embargo, no se ha encontrado ni un solo rastro de Gryffindor ni de sus descendientes, lo cual es lo más lamentable. Los 4 permanecieron en el castillo hasta el último día de sus vacaciones antes de regresar a Hogwarts, donde fueron inmediatamente notados por un grupo de estudiantes. Gracias al baile, la mayoría de los estudiantes de 4º grado y superiores permanecieron en la escuela. La repentina desaparición de Ralph, Sherry y Hermione, o su desaparición prolongada, naturalmente atrajo la atención de todos. Sin embargo, a Ralph no le importó. Tras despedirse de Sherry y Hermione, se dirigió directamente a la oficina del director. Dumbledore ya debería haber regresado de Nurmengard, ¿verdad? Oficina del director. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio, con las yemas de sus dedos tocándose, escuchando en silencio el informe de Snape. La marca de Karkaroff también se ha vuelto negra. Está muy nervioso, teme que el señor oscuro regrese y sea castigado. Tras la caída del señor oscuro, prestó mucha ayuda al Ministerio de Magia. Snape miró de reojo el rostro de Dumbledore con su nariz curva, hizo una pausa y dijo. Karkaroff planeó huir inmediatamente si la marca comenzaba a arder, también me pidió que huyera con él. Siempre he creído que el peligro es la mejor manera de poner a prueba la naturaleza humana, dijo Dumbledore con calma. Cuando una persona está sana y salva y todo marcha bien, siempre mostrará al mundo su mejor lado. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un peligro real y nos vemos obligados a tomar una decisión, las cosas no siempre son tan agradables. A veces, pueden incluso extinguir todas las emociones bellas. Entonces Dumbledore miró a Snape y preguntó, ¿y tú, Severus? Yo. Snape miró al anciano con expresión perpleja, aparentemente sin entender lo que le preguntaba.
Sí, el poder de Voldemort está regresando y podría resucitar en cualquier momento, dijo Dumbledore con voz profunda. Ante este desenlace, Karkaroff ha tomado una decisión. Weir. Si quieres hacer lo mismo, debes abandonar Hogwarts. Los profundos ojos azules de Dumbledore miraron a Snape mientras decía, lo haré. Incluso puedo proporcionarte una casa segura en el extranjero para garantizar tu seguridad y mantenerte alejado de la amenaza de Voldemort. Pero si decides quedarte, te enviaré de vuelta al lado de Voldemort. En ese momento, tu situación será más peligrosa que la de cualquier otro. Podrías morir en cualquier momento. En ese momento, la mayoría de los retratos de los directores en la pared abrieron los ojos y miraron a Snape. Podía sentir el peso de cada pequeño ojo posado sobre él. Severus, no te pediré que te quedes ni que te vayas, dijo Dumbledore con calma. Pero esta decisión la tendrás que tomar tú mismo. Una elección. Snape se levantó de repente de su silla y su voz se volvió ronca con esta repentina oleada de emoción. Tomé mi decisión hace 13 años, la noche en que murió Lily. Quiero venganza. Quiero venganza por Lily. La voz de Snape era estridente y ronca, cargada de una furia escalofriante. Sus ojos oscuros estaban fijos en Dumbledore mientras hablaba. Weir. Jamás huiré, Dumbledore. No soy tan cobarde. Claro que no eres un cobarde. Dumbledore miró al hombre de mediana edad que tenía delante y suspiró. Severus, eres mucho más valiente que la mayoría de la gente. ¿Sabes? A veces siento que nuestro proceso de selección departamental fue demasiado apresurado, especialmente contigo y... Snape guardó silencio un momento. Si lo hubieran seleccionado para Gryffindor en aquel entonces, quizá todo sería diferente hoy. No, Dumbledore replicó con insatisfacción el retrato de Phineas Black en la pared. Snape es, por supuesto, un Slytherin. El sombrero seleccionador no lo metió en la casa equivocada. No puedes dar por sentado que todos los buenos estudiantes tienen que ser Gryffindor. Pero no puedes negar un hecho, Phineas, dijo Dumbledore con seriedad. Snape tiene el corazón de un león. Un Slytherin con corazón de león, chasqueó la lengua el director de... Eso suena muy raro. En ese momento se oyeron unos fuertes golpes en la puerta. Snape caminó hacia la puerta, su expresión llena de tristeza, pero cuando la abrió, su rostro regresó a su habitual mirada inexpresiva y seria. Ralph se paró en la puerta y saludó a Snape. Buenas noches, profesor Snape. Snape miró al chico pero no dijo nada y caminó directamente hacia la escalera de caracol. Qué grosero, murmuró Ralph, entrando en la oficina del director y sentándose en la silla en la que Snape acababa de estar sentado. Buenas noches, Ralph, dijo Dumbledore con una sonrisa. ¿Te apetece algo de beber? Solo un café con leche, caliente y con menos azúcar, por favor. Dumbledore sacó su varita y la jugueteó con cuidado. Inmediatamente, una bandeja de té giratoria apareció en el aire y aterrizó sobre la mesa. Ralph cogió su taza de té, dio un pequeño sorbo y dijo, profesor, me enteré por Aberforth de que usted fue a Nuremberg durante sus vacaciones. Sí, fui a buscar a Hagrid y le hice algunas preguntas. Dumbledore apoyó las manos en los apoyabrazos de la silla y dijo en voz baja. También fui a Berlín y conocí a Grigorovich. ¿Grigorovich? Preguntó Rolf, desconcertado. ¿Por qué vas a verlo? Dumbledore cogió su varita y jugueteó con ella suavemente, diciendo. Tanto Grigorovich como Hagrid me preguntaron sobre lo mismo, la varita de Sauco y su dueño. Fin de este capítulo. Capítulo 671. La identidad del atacante de la habitación cerrada. Al escuchar las palabras de Dumbledore, Ralph pareció aturdido y subconscientemente miró la varita de Sauco con la que estaba jugando el director. La varita de Sauco estaba claramente en posesión de Dumbledore, entonces ¿por qué fue a ver a Grindelwald y Gregorovich para preguntar quién era su dueño? Seguramente no es para mostrar el botín de guerra, ¿verdad? Gellert, mira lo que es. Es tu vieja varita, gruesa y dura, con la que juego todos los días, jeje. La escena era tan hermosa que incluso Rolf no pudo evitar sentir un escalofrío al pensar en ello. Mientras el niño se perdía en sus pensamientos, Dumbledore entrecerró sus agudos ojos. Siempre había tenido una vista aguda, y pocas cosas podían escapar a su atención. Dumbledore notó que cuando Ralph lo escuchó mencionar la varita de Sauco, inconscientemente miró la varita que tenía en la mano. El anciano pensó por un momento y preguntó, Rolf, parece que sabes que la varita en mi mano es la varita de Sauco. Ralph no sabía cómo Dumbledore había notado algo, pero como lo había hecho, honesta y francamente admitió, sí. ¿Cómo lo supiste? El hecho de que Dumbledore hiciera esta pregunta al menos indica que no usó legeremancia. La mente de Rolf trabajaba con rapidez. Claro que no diría que fueron sus recuerdos de su vida pasada los que le dijeron esto. Así que, tras reflexionar un momento, inmediatamente encontró la explicación más razonable. Durante las vacaciones de verano, me quedé un tiempo en casa de Grigorovich con su nieta, Karen. Cuando hablé con Grigorovich sobre los santos, me dijo que había encontrado la varita de Sauco a través de la organización de los santos, explicó Rolf lentamente. El señor Grigorovich dijo que un día un niño rubio irrumpió en su estudio y robó la varita de Sauco. Grigorovich también me mostró el aspecto del niño. Rob hizo una pausa y luego continuó. Durante las vacaciones de Navidad, viajé al Valle de Godric y visité a la señora Batilda Bagat, donde vi una fotografía del niño rubio en su armario. La señora Basar me dijo que era su sobrino nieto, Grindelwald. Rolf miró la varita en la mano de Dumbledore y dijo suavemente. Dado que fue Grindelwald quien robó la varita vieja en aquel entonces, y la perdió contra ti en 1945, la varita vieja debe estar en tu posesión, no es difícil de adivinar. Dumbledore sonrió, su sorpresa y admiración escritas en todo su rostro, y exclamó. Una deducción brillante. Esta varita es, sin duda, la legendaria varita de las reliquias de la muerte, la varita de Sauco. Ahora que tienes la varita de Sauco, preguntó Rolf con curiosidad, ¿por qué buscas a Grindelwald y Gregorovich? ¿Recuerdas cuando hace unos meses un misterioso mago intentó entrar a la fuerza en la cámara de Hufflepuff? Preguntó Dumbledore. Rolf asintió. El día en que terminó el primer evento del torneo de los tres magos, Ralph llevó a Sherry, Hermione y Fleur a la cocina para cenar. Entonces, de repente aparece un retrato de un elfo doméstico de Hufflepuff, informándoles que alguien está intentando entrar en la cámara de Hufflepuff. Ese misterioso mago usó un hechizo llamado sombra de sangre, que le permite separar su sombra de su cuerpo y actuar como un avatar exterior. Dumbledore se recostó en su silla. Esta magia proviene de la varita de Sauco, y solo su dueño puede usarla, así que estoy investigando al antiguo dueño de la varita de Sauco.
Esa persona no era Gellert, y fui a buscar a Grigorovich, pero tampoco era Eli. Rolf entrecerró los ojos y dijo con asombro. No puede ser Arcus, el antiguo dueño de la varita de Grigorovich, ¿verdad? Dumbledore no habló. Se levantó, rodeó la mesa y se agachó frente a un armario junto a la puerta. Cuando el director se enderezó, sostenía en sus manos una palangana de piedra poco profunda con un círculo de símbolos grabados en el borde. Colocó el pensadero sobre la mesa y preguntó. Rolf, ¿te gustaría caminar conmigo por el camino de los recuerdos en Grigori? Estaría encantado, dijo Robe. Dumbledore sacó de su bolsillo una botella de cristal que contenía una sustancia plateada, blanca y que se arremolinaba flotando. Vertió la sustancia plateada de la botella en el pensadero, donde giró lentamente y emitió un tenue resplandor. Dumbledore entró en el pensadero, y Ralph lo siguió de cerca, inclinándose hacia adelante y sumergiéndose en los recuerdos plateados. Los pies de Rolf se alejaron del suelo de la oficina, hundiéndose en la oscuridad arremolinada, cayendo, hasta que de repente, la intensa luz del sol lo obligó a cerrar los ojos. Una vez que Ralph se adaptó a su entorno, abrió los ojos y se encontró parado en un camino rural, con Dumbledore a su lado. A unos 3 metros frente a ellos se encontraba un hombre que parecía tener unos 30 años. Era bajo y corpulento, con el pecho y los hombros muy anchos. Su larga túnica se tensaba bajo su vientre redondo y empapado en vino. Sin embargo, sus ojos eran muy pequeños, reducidos a 2 puntos, como los de un lunar. Él es el joven Grigorovich. Grigorovich sostuvo en sus manos un mapa dibujado a mano, observó el terreno durante un rato y luego caminó rápidamente por el sendero. Dumbledore y Ralph le siguieron. Caminaron un rato y Grigorovich entró en un bosque denso, luego giró a la izquierda y apareció un edificio. Era una tumba enorme, tallada, escondida entre árboles de salvia y hierba marrón que llegaba hasta la cintura. La tumba tiene la forma de una pirámide de 6 niveles, con la parte superior plana y 4 lados, muy parecida a una pirámide trapezoidal. Frente a la tumba, hay una lápida grabada con símbolos de las reliquias de la muerte, y debajo está escrito en inglés. Ottava Acus, para descansar aquí la vida de los difuntos nunca termina. La tumba parece muy nueva, como si Acus hubiera sido enterrado aquí no hace mucho tiempo. Grigorovich agitó su varita y la tumba se partió en dos, revelando un enorme ataúd. Abrió de nuevo el ataúd y allí yacía un anciano, con las manos entrelazadas frente al pecho, sosteniendo una varita mágica. El anciano aún no estaba muerto, pero era muy viejo, casi muerto y a punto de morir por completo como dueño de la varita de Sauco. Pero eso ya no es posible. Al ver la varita de Sauco, los ojos de Grigorovich se iluminaron de codicia. Levantó la varita y exclamó, Expelliarmus. La varita de Sauco cayó en manos de Grigorovich, y sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la tumba. El anciano se sentó tembloroso y observó con desesperación cómo Grigorovich le arrebataba la varita de Sauco. Rolf entrecerró los ojos y miró fijamente a Acus en el ataúd. Su rostro estaba cubierto de arrugas, su cabello era gris, tenía una barba blanca y su ojo izquierdo estaba fuertemente cerrado, como si fuera ciego. ¿Reconociste quién era? Preguntó Dumbledore. Después de un largo silencio, Rolf dijo incrédulo. ¿Él es quien sucedió a Barty Crouch como director de cooperación internacional en el Ministerio de Magia? Fin de este capítulo. Capítulo 672. Los prisioneros de Azkaban. Después de salir del pensadero, Ralph y Dumbledore regresaron a su oficina, pero por un momento nadie habló, e incluso los retratos del director guardaron silencio. Después de una larga pausa, Rolf preguntó en voz muy baja, con un dejo de duda. ¿Era realmente el director de la División de Cooperación Internacional, Ottava Acus? Parecía muy viejo y estaba a punto de morir. Este era un recuerdo de más de 100 años atrás. ¿Y ese director general del Departamento de Cooperación Internacional es tan joven ahora? Si bien no es joven, el director del Departamento de Cooperación Internacional tiene el rostro lleno de arrugas, pero comparado con otros, su barba y cabello son completamente negros y parece más enérgico. El anciano que yace en el ataúd del pensadero, a punto de morir, ¿podría ser una persona? Pero decir que no son la misma persona, que parecen casi idénticos, no pueden ser gemelos, ¿verdad? Dumbledore parecía saber lo que Rolf estaba pensando y dijo en voz baja. Revisé los registros de admisión de Hogwarts y Acus no tiene hermanos, así que no puede ser gemelo. En cuanto a por qué no murió, después de que Grigorovich obtuviera la varita de Sauco, huyó del cementerio. En realidad, no confirmó si Arcus estaba muerto o no, especuló Dumbledore. Después de que le arrebataron la varita de Sauco a Acus, es posible que usara algún tipo de magia para prolongar su vida y haya seguido viviendo hasta ahora. Ralph reflexionó. Entonces, como antiguo dueño de la varita de Sauco, ¿qué hacía en Hogwarts tras infiltrarse en el Ministerio de Magia para convertirse en su director? Solo para la cámara de Hufflepuff. Rolf pensó por un momento, luego bajó la voz y preguntó, ¿deberíamos capturarlo? Sea cual sea el propósito de Acus, arréstenlo primero, luego usen el suero de la verdad para que incluso el color de su ropa interior quede claro. No por ahora, dijo Dumbledore. Ese encuentro demostró que Acus es muy poderoso. Por lo general, es extremadamente cauteloso y solo aparece en Hogwarts durante el torneo de los 3 magos, lo que hace que sea difícil atraparlo. Ralph entendió el significado de Dumbledore. Frente a un mago tan poderoso, era fácil que los estudiantes de Hogwarts se sintieran afectados. Pensó por un momento y luego preguntó, todavía desconcertado, ¿cómo sabía Acus la ubicación de la cámara de Hufflepuff? Sospecho y que lo descubrieron cuando estaban reparando el sistema de alcantarillado de Hogwarts, dijo Dumbledore en voz baja. Él y Corvinus Gaunt eran compañeros de clase. Ambos eran estudiantes de Slytherin. Más tarde, cuando Corvinus Gaunt estaba reparando el sistema de alcantarillado de Hogwarts, Acus era su segundo al mando. Rolf se quedó desconcertado. Si era así, no era de extrañar. Pero ¿podía Gaunt estar detrás de todo esto? Rolf se quedó mirando el pensadero, aparentemente perdido en sus pensamientos. Dumbledore cogió su taza de té, tomó un sorbo y continuó. Por cierto, recibí una carta de Arthur. Me contó lo que pasó en el Valle de Godric. ¿Los magos dijeron que fueron contratados por una mujer llamada Minette Perrault?, preguntó Rolf. ¿Qué opinas? ¿Podría ser Minette Perrault la nueva sirvienta de Voldemort? Este asunto está definitivamente relacionado con Tom, dijo Dumbledore lentamente. Pero según lo que entiendo de él, si los restos de Lily fueran la clave de su resurrección, definitivamente iría al cementerio él mismo en lugar de contratar a un mago oscuro para robar los restos. Yo también lo creo. Siempre pensé que el cuerpo de Lily Potter podría no ser la clave para la resurrección de Voldemort, dijo Rolf.
Dumbledore juntó las puntas de sus dos dedos largos y delgados, apoyó la barbilla en ellos y susurró. El Señor Oscuro está destinado a resurgir, con la ayuda de 3 mujeres, una por la vida, otra por la muerte, y otra por el amor. Si la persona que la profesora Trelawney profetizó que moría no era la madre de Harry, Lily, entonces ¿quién era? Dumbledore miraba al techo a través de sus gafas de media luna, mientras Ralph, sentado frente a él, también estaba perdido en sus pensamientos. Azkaban. Un grupo de dementores altos se deslizaba por el suelo, seguidos por varios criminales y luego 2 aurores que escoltaban a los prisioneros. Tras atravesar el pasillo, llegaron a una celda. El auror abrió la puerta, la empujó con fuerza y arrojó al criminal dentro de la habitación antes de cerrar la puerta. Se giraron para irse, pero cuando pasaban por una celda, una figura se les acercó de repente y le gritó a un auror: «Puerto, puerto». Harper se detuvo, frunció el ceño y evaluó al criminal. El hombre era casi piel y huesos, con un mechón de pelo sucio y enredado que le colgaba hasta los codos y una piel feroz adherida a la estructura ósea de su rostro. Harper se quedó mirando durante un buen rato pero todavía no podía descubrir quién era esa persona. Soy Barty Crouch. El hombre se echó el pelo hacia atrás. «Señor Crouch», exclamó Harper sorprendido. «¿Qué le pasó?» «Bueno, eso es obvio. ¿Qué mago que lleva medio año encerrado en Azkaban no acaba así?» «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó Harper tras pensarlo un momento. «Necesito ver a Dumbledore, tengo algo que decirle, debo ver a Dumbledore y decírselo en persona», tartamudeó Crouch. Harper dudó, pero el auror Corley, que estaba cerca, se rió. «Señor Crouch, el ministro Fudge ha ordenado que se le condene a cadena perpetua y no se le permita ver a nadie. Si tiene algo que decir, puede hablar con el ministro Fudge y se lo comunicaré». Crouch se agitó y rugió. «No, y solo hablaré con Dumbledore y yo le diré a Rolf Scamander que me capture y tú infórmale si. Entonces no puedo hacer nada», dijo Coley con gravedad. «Vámonos, Harper, volvamos al Ministerio de Magia». Harper dudó por un momento, pero aún así siguió a Clay. Harper solía trabajar para Crouch, como su subordinado, pero no pudo soportar la estrictez de Crouch y fue transferido a la oficina de aurores. En cuanto a si decirle o no a Dumbledore, Crouch es el enemigo político de Fudge y ha sido encarcelado en Azkaban, sin esperanza de regresar. A ver, ciertamente no buscaría problemas. Después de que el auror se fue, Crouch se desplomó en el suelo, mirando fijamente el techo oscuro. Tenía que escapar, y llevarle a Dumbledore el secreto trascendental que había descubierto. Se va a escapar de Azkaban. En plena noche, los dementores abrieron las puertas de las celdas una por una y nadaron hacia el interior. Ya es hora de cenar tanto para los prisioneros como para los dementores. Como funcionario con un puesto formal, naturalmente es mi responsabilidad proteger a los prisioneros del Ministerio de Magia. Pero la recompensa correspondiente, el Ministerio de Magia les permite tácitamente obtener raciones de los prisioneros. Pronto, gritos desgarradores resonaron de una celda tras otra. Un dementor se deslizó dentro de la celda de Crouch, dejó caer comida mohosa al suelo y estaba a punto de absorber los recuerdos felices de Crouch cuando de repente se detuvo. Porque el sentimiento de felicidad ha desaparecido. Los dementores no tienen ojos, solo pueden juzgar la vida o la muerte de una persona al percibir sus emociones. La desaparición de las emociones significa naturalmente la muerte. El dementor emergió de su capa con una mano gris, delgada, costrosa y ligeramente brillante. Buscó a tientas un momento, encontró el cuerpo de Crouch y se lo llevó. Los dementores arrastraron rápidamente el cadáver al cementerio de Azkaban, donde fueron arrojados todos los prisioneros muertos. El dementor arrojó a Crouch a una pila de huesos y luego se dio la vuelta y se fue. Después de un tiempo desconocido, el cuerpo de Crouch abrió repentinamente los ojos, jadeando en busca de aire. Esta era una magia oscura que había aprendido de un libro de magia, que podía poner a un mago en un estado de animación suspendida. Es muy difícil porque debe utilizarse junto con la cirugía de oclusión cerebral. Crouch nunca imaginó que realmente lo usaría algún día, y mucho menos que se usaría dentro de Azkaban. Se levantó tembloroso, corrió con cuidado hacia la orilla, observó durante un rato, encontró su camino y luego se sumergió en el vasto mar. Crouch va a nadar de regreso desde Azkaban a Inglaterra. Fin de este capítulo. Capítulo 673. El asunto de Weasley y Ralph y Dumbledore hablaron hasta altas horas de la noche. Sin embargo, la discusión sobre la profecía no duró mucho. En su lugar, hablaron más sobre el castillo de Gryffindor y Griega. Sherry. Los retratos de los directores también susurraban entre ellos. Nunca habían imaginado que Gryffindor tendría descendientes. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse de que filtren lo que escuchan. La oficina del director está protegida por magia que restringe estos retratos del director. Antes de irse, Dumbledore le dio a Ralph un significativo recordatorio de que debía cuidar bien a Sherry y no ponerle una mano encima y intimidar a la joven. ¿Y si un día su padre llama a nuestra puerta? Estará en serios problemas. Ralph no tomó demasiado en serio la advertencia de Dumbledore. Había abandonado a su hija en el convento. ¿A quién le importaba quién era por ser un padre tan irresponsable? Si realmente se presentaran frente a Robe, es difícil decir quién vencería a quién. HMPH, así de duros son. Ralph y Dumbledore hablaron hasta altas horas de la noche. Al día siguiente, él también se levantó muy temprano, fue al gran comedor y se sentó a la mesa de Hufflepuff a desayunar. Gabrielle también llegó temprano, pero ignoró a Rolf, luciendo como si quisiera romper su amistad. Rolf sonrió y preguntó: «Hibisco, ¿has descifrado el secreto del huevo de oro?» «Todavía no». Furon negó con la cabeza, con aspecto preocupado. «Lo he intentado todo, pero no puedo abrir el huevo de oro. ¿Ya lo has roto?» Rolf tarareó en señal de acuerdo y le susurró a Fleur al oído. Gabrielle, sumamente curiosa, se inclinó rápidamente para escuchar lo que ocurría. Al ver esto, Rolf guardó silencio de inmediato, como si se guardara algo. Después de que Gabrielle volviera a sentarse, se acercó al oído de Fleur y continuó hablando. La niña estaba tan enojada que quería morderse los dientes. Se cruzó de brazos y se quejó. «Hermana, mira a Luofu, me está intimidando». Hibiscus acarició la cabeza de Gabrielle y se rió. «¿No fuiste tú quien ignoró a Robe primero? ¿No es porque desapareció durante las vacaciones de Navidad?» Gabrielle miró a Robe con una expresión lastimera. «Te fuiste de la escuela sin despedirte, y te fuiste durante todas las vacaciones, llevándote a Sherry y a Hermione contigo, pero no a mí y a mi hermana. ¿No te escribí una carta explicándotelo?», dijo Rolf con impotencia, extendiendo las manos.
Vamos a ayudar a los Aurores a investigar un caso de saqueo de tumbas, así que no podemos llevarte con nosotros. En cuanto a por qué no te lo dije, pensé que regresaría al mediodía, pero terminé quedándome todas las vacaciones. Ralph le dio una palmadita en la cabeza de Gabrielle y dijo, la próxima vez que suceda algo así, incluso si los Aurores intentan detenerme, definitivamente te llevaré conmigo. Gabrielle inclinó la cabeza y preguntó, ¿en serio? Rolf dijo sinceramente, de verdad, nunca miento. Gabrielle resopló, bien, entonces te perdonaré a regañadientes por irte sin despedirte esta vez. Rolf sonrió. Hoy en día, las niñas pequeñas siguen siendo las más fáciles de engañar. ¿Saqueo de tumbas? Ana, que estaba cerca, se quedó atónita al oír las palabras de Rolf. ¿Hay muchos saqueadores de tumbas como este últimamente? Rolf miró a Ana y preguntó tentativamente, ¿qué? ¿Te los encontraste en tu casa también? Sí, asintió Ana. Mi madre me escribió para decirme que la tumba de mi abuelo había sido vandalizada. Rolf estaba secretamente alarmado. ¿Había sido descubierto su plan de volar la tumba del abuelo de Ana? Pero claramente lo arregló. Rolf se rascó la cabeza y preguntó con cautela, ¿el daño es grave? No, para nada. Ana negó con la cabeza y dijo, mi padre fue a comprobarlo, y la tumba ya fue reparada por ladrones de tumbas. Está arreglado. ¿Cómo supiste que la tumba estaba dañada? Preguntó Gabrielle, desconcertada. Hay magia en el ataúd, explicó Ana. Si alguien intenta romperlo, sonarán las campanas de nuestra casa, a ese miserable ladrón de tumbas y lo atraparán tarde o temprano. Rolf frunció los labios. Por suerte, se fue rápido ese día. De lo contrario, habría sido demasiado vergonzoso si Ana hubiera descubierto que él fue el culpable. Después del desayuno, Rolf y Neville encontraron a Sherry y salieron del gran comedor con ella. Los tres se dirigieron a la cabaña de Hagrid. Su primera lección fue sobre cómo proteger a las criaturas mágicas, pero nadie quería tener clase con ese clima tan frío, y mucho menos lidiar con los caracoles voladores. Dios sabe en qué clase de monstruos se convertirán esos malditos tipos después de ganar peso durante el invierno. Caminando sobre la espesa nieve, Neville preguntó, Rolfe, Shirley, ¿han leído el periódico de la semana pasada? No. Rolf negó con la cabeza. Habían estado alojados en el castillo de Gryffindor todo el tiempo, sin bajar casi nunca de la montaña y, naturalmente, no habían visto los últimos periódicos. ¿Alguna noticia especial? Arriba se publicaron varios artículos de Rita Skeeter. Neville sacó una copia del Profeta Diario de su bolsillo y se la entregó a Robe. Rolf miró el rostro de Neville y el corazón le dio un vuelco. ¿Sería posible que Rita, esa maldita mujer, hubiera escrito algo sobre él? Espera un momento, Margaret no fue a buscar a Rita. Con ella cerca, no habría forma de que hubiera noticias sobre ella, ¿verdad? Rolf abrió rápidamente el periódico, y la chica de la cola de caballo también se acercó y las dos lo leyeron juntas. El titular anterior era bastante llamativo. El primer amor de Harry Potter lo engañó con el profesor de pociones. La historia secreta y desgarradora del chico que sobrevivió. Después de perder a sus padres, Harry Potter, de 14 años, pensó que finalmente había encontrado consuelo en Hogwarts con su novia, Roanne Weasley, quien siempre estaba a su lado. Lo que no sabía es que en su vida, que ya estaba llena de tanto dolor, pronto sufriría otro trauma emocional. Ron Weasley es un mago de apariencia común pero ambicioso que parece tener una particular predilección por los magos famosos. Harry solo no podía satisfacer su apetito. El famoso maestro de pociones, Severus Snape, también estaba dentro de su rango de caza. En el baile de Navidad durante el torneo de los tres magos, Weasley invitó en secreto al profesor Snape al baile y le dijo: Nunca me he sentido así con ningún otro hombre. Luego, Snape y Weasley fueron a la oficina de pociones para un baile en el que solo estaban ellos dos, y no salieron en toda la noche. Pobre Harry Potter. Sin embargo, la verdadera razón por la que Harry y Snape estaban tan enamorados probablemente no era la belleza natural de Weasley. Roanne Weasley es realmente fea y estúpida, dijo Draco Malfoy. Malfoy, una linda y vivaz niña de cuarto grado, también era fan y admiradora de Potter. Dijo. Probablemente Weasley creó una poción de amor para seducir a Harry Potter. Sí, creo que eso fue lo que hizo. En Hogwarts, las pociones de amor están naturalmente prohibidas, y la relación de Snape con una estudiante sin duda requiere que el profesor Dumbledore investigue cuidadosamente. Este informe fue presentado por nuestra corresponsal especial, Rita Skeeter. Rolf y Shirley intercambiaron una mirada, ambos sin palabras por el asombro. Fin de este capítulo. Capítulo 674. El nuevo profesor de protección de criaturas mágicas. Mientras Rita escribía sobre el triángulo amoroso entre Harry, Ron y Snape, Ralph no pudo evitar quedarse sin aliento. Él no se atrevería a criticar abiertamente al profesor Snape, pero Rita es tan atrevida, ¿no tiene miedo de que un día, cuando regrese a Hogwarts, la envenenen con una poción mágica? Lo único que puedo decir es que Rita realmente merece ser la periodista más franca de los nuevos premios. Sin embargo, por otro lado, aunque el contenido es un poco falso, todavía hace que la gente disfrute viéndolo porque involucra celebridades, infidelidad y relaciones profesor-alumno, y quieren saber qué sucede después. Eso es lo que hace que Rita sea tan increíble. Ella realmente comprende las expectativas más profundas de sus lectores. En cambio, otro de sus informes durante las vacaciones de Navidad parecía bastante anodino. El gran error de Dumbledore. Este informe es de nuestra corresponsal especial, Rita Skeeter. El excéntrico director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Abbot Dumbledore, siempre ha sido conocido por su predisposición a contratar instructores controvertidos. En septiembre de este año, Ojo Loco Modi, quien tiene tendencias violentas, fue contratado como profesor de defensa contra las artes oscuras. Esta decisión sorprendió mucho a muchos en el Ministerio de Magia. Sin embargo, comparado con Hagrid, el profesor de criaturas mágicas a quien Dumbledore contrató para enseñarle y protegerlo, Ojo Loco era bastante responsable y amable. En este artículo, Rita ofrece un relato detallado de los profesores de defensa contra las artes oscuras que Dumbledore ha reclutado en las últimas décadas. Hay magos oscuros, mentirosos, contrabandistas, vampiros, squibs que fingen tener magia, básicamente, no hay una sola persona buena. Finalmente, también reveló la identidad de Hagrid como medio gigante en el artículo, e insinuó que podría ser el hijo ilegítimo de Dumbledore, razón por la cual ha recibido el cuidado del director durante décadas. Para ser honesto, aparte del aspecto del hijo ilegítimo, el resto del contenido es bastante objetivo.
Por ejemplo, Hagrid cruzó ilegalmente una bestia con cabeza de hombre, cuerpo de león y cola de escorpión con un cangrejo de fuego para criar un peligroso caracol de cola explosiva, y obligó a los estudiantes a cuidarlo. Rolf suspiró levemente. Le había pedido a Hagrid que le entregara la bomba más de una vez, y le había recordado que no se lo contara a nadie. Bueno, ahora mira lo que pasó. ¿Cómo está Hagrid ahora?, preguntó Robe. No lo sé, Neville negó con la cabeza. Hagrid no ha venido al gran comedor a comer desde que salió ese infiel. Nadie sabe a dónde fue. Me pregunto si no vendrá a clase más tarde. Probablemente no, dijo Robe. Hagrid seguramente se esconderá por un tiempo. Rolf tenía razón. Al llegar a la cabaña, no vieron a Hagrid. En cambio, encontraron a una bruja anciana. Tenía poco más de 60 años, era delgada y severa, con el rostro alargado, la barbilla puntiaguda y las orejas pequeñas. Su cabello negro ya estaba encaneciendo, pero sus ojos eran brillantes y penetrantes como el ágata. La bruja vio a Ralph, caminó hacia él y le preguntó: «Niño, ¿te acuerdas de mí?». Todos los estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw se giraron para mirar a Ralph, preguntándose por qué reconocía a todos los que lo rodeaban. Rolf miró fijamente a la bruja, buscó en su memoria por un momento y luego recordó decir: «Ah, ustedes y la señora Wilmina Lapland». Wilmina Lapland sonrió, algo realmente raro de ver. «Soy yo, niña. Tenía tanto miedo de que no me recordaras. La última vez que nos vimos, solo tenías 9 años, eras una cosita pequeñita, no mucho mayor que un pequeño elfo. Ahora eres mucho más alta que yo. Si no hubiera visto tu foto en el periódico todos los días, no te habría reconocido». Rolf recordaba perfectamente que cuando tenía 9 años visitó las Ébrigas con Newt y se quedó con la familia McFastie durante más de medio año. La familia McFastie es una familia antigua, de sangre pura, que puede comunicarse con dragones y domesticarlos. Se rumorea que su familia posee un cuerno mágico capaz de controlar por la fuerza a los dragones de fuego. Por lo tanto, la familia McFastie también es conocida como la familia del Rey Dragón. Este título no es una exageración, ya que han vivido en las Ébrigas de Escocia durante generaciones y siempre han cuidado de los dragones negros de las islas. Incluso cada niño de la familia McFastie elegía un dragón negro recién nacido como compañero cuando era pequeño y luego lo criaba él mismo. Cuando los niños de la familia Scamander cumplen 10 años, solo pueden elegir a uno de los 3 Pokémon iniciales, Niffler, Salamence y Butterfly, como compañero. En comparación, es mucho más cutre. La bruja que tenemos delante se llama Wilmina Lapland, y también era una maga de la familia McFastie. Sin embargo, más tarde se casó con Lapland y adoptó el apellido de su esposo. También era una experta en dragones y magizoóloga, lo que la convertía prácticamente en alumna de Newt. Ah, por cierto, cuando llegué a Hogwarts, Erin ya me pidió que te enviara saludos, dijo Lapland. Ella dijo que realmente quería verte. Hicimos una apuesta en ese entonces. Cuando Rolf oyó el nombre de Ireneia, también tosió la comisura de su boca. Eleanor McFastie es la sobrina nieta de Lapland y tiene la misma edad que Robe. El año en que eligió al dragón negro, Rolf también estaba allí, y el cachorro de dragón negro que eligió casi fue secuestrado por Rolf, los dos incluso pelearon por él. Elena, aprovechando su temprana madurez y ser una cabeza más alta que Rolf, propuso un juego padre-hija donde el perdedor tendría que llamar al otro papá. Para entonces, Rolf ya sabía magia, por lo que derrotó fácilmente a Eleanor, haciéndola llamarlo papá durante 2 meses, claro, solo cuando no había nadie más alrededor. No esperaba que Elena recordara esto y lo mencionara ella misma. ¿Estaría intentando vengarse? Hablando de eso, cuando Ralph se inscribió, tenía bastante curiosidad de por qué no había visto a Arlene en Hogwarts. Más tarde se enteró de que la familia McFastie siempre había mantenido la tradición de recibir educación mágica en su propia casa. Rolf y el profesor Lapland intercambiaron bromas por un rato y, cuando se acercaba la hora de la clase, Lapland dijo: «Soy el profesor Lapland y soy el profesor sustituto temporal de su clase sobre protección de criaturas mágicas. Impartiré la clase durante el próximo periodo». «¿Dónde está Hagrid?», preguntó Justin, levantando la mano. «Hagrid está enfermo», dijo Lapland. «Necesita descansar un rato». Al principio, todos se miraron desconcertados, pero luego rápidamente se animaron, ya que cambiar de profesor significaba que ya no tendrían que lidiar con los caracoles encrespados. Efectivamente, el profesor Lapland no volvió a conducir a los estudiantes hasta el huerto de calabazas, sino que evitó los establos y se dirigió hacia el lago negro. Caminaron penosamente por la nieve, paso a paso, y pronto llegaron a la orilla del lago negro. Una gran parte del lago negro estaba congelada, y el gran barco de Durmstrang, amarrado en el lago, tenía un aspecto extraño, como un barco fantasma recién rescatado. El profesor Lapland se paró en la orilla y gritó: «En esta lección, te voy a enseñar sobre las sirenas». Fin de este capítulo. Capítulo 675 Sirena. Muchos estudiantes se emocionaron cuando el profesor Lapland mencionó a las sirenas. Ya sean magos o hechiceros de familias muggles, todos han escuchado la historia de las sirenas cuando eran jóvenes. En sus mentes, las sirenas son sinónimo de hermosas pinturas. Pero cuando el profesor Lapland silbó, 3 sirenas aparecieron, dejando a los jóvenes magos estupefactos. Su sirena imaginaria era rubia y de ojos azules, con un rostro atractivo, un torso desnudo y una cola larga y elegante. Pero las sirenas frente a nosotros tenían la piel gris hierro, cabello largo y desordenado de color verde oscuro, dientes amarillos y rotos, y colas resbaladizas y de color blanco pálido, que se parecían a las caras de personas muertas. Olvídense de ser hermosos, ni siquiera son remotamente comunes. Son claramente un grupo de monstruos feos. No, definitivamente no es una sirena, sino un monstruo deforme que bebió aguas residuales del núcleo muggle. Rolf murmuró para sí mismo que décadas después, La Sirenita, protagonizada por Aye Bailey, parecía una película realista. Después de un largo silencio, Justin levantó la mano y dijo: «Profesor Lapland, queremos ver tritones vivos, no estos horribles monstruos». «Son auténticos tritones y no son nada feos», corrigió Lapland. Busqué específicamente a Mercus, la líder sirena del Lago Negro, y le pedí que me proporcionara varios miembros de su tribu como modelos de enseñanza. Estas sirenas eran bellezas verdaderamente impresionantes dentro de su grupo y eran muy buscadas por los machos. ... Todos se quedaron sin palabras, nunca imaginaron que la palabra belleza deslumbrante pudiera usarse de esa manera. «Pero, profesor, he oído a mi abuela contar la historia de la bruja Mirabella Plum», que cuestionó Susan. «Si todas las sirenas son tan hermosas, ¿cómo pudo ella fugarse con una sirena?».
Mirabella Plunkett fue una bruja del siglo XIX que se enamoró de una sirena que vivía en el lago Lomond. Después de que su familia rechazó el matrimonio, ella se transformó en un eglefino y se fugó con la sirena. Esta historia es casi un nombre familiar en las familias de magos, por lo que creen que las sirenas son hermosas o hermosas. Buena pregunta. ¿Alguien sabe el motivo? Preguntó Rapland. Ella miró a su alrededor y, al ver que nadie levantaba la mano, gritó: «Rolf, Scamander». Las diferentes subespecies de sirenas tienen un aspecto muy diferente, explicó Robe. Mirabella Plunkett estaba obsesionada con una subespecie de sirena, que era hermosa. Las sirenas del lago negro son de la subespecie Serkin y, desde una perspectiva estética humana, generalmente se las considera feas. Así es, 5 puntos para Hufflepuff, dijo el profesor Lapland con satisfacción. Entonces, ¿las sirenas son las más hermosas, profesor?, preguntó Michael Corner de Ravenclaw. No, dijo el profesor Lapland, meneando la cabeza. Las sirenas doradas de doble cola que viven en el mar Egeo son las sirenas más hermosas, incluso comparables a las Veela. Al oír las palabras sirena dorada de 2 colas, Rolf entrecerró los ojos, pensando de repente en Misera. Se preguntó cómo estaría y si habría encontrado a Avalon. Millán dijo con entusiasmo: «Entonces, ¿por qué no criamos algunas sirenas doradas de doble cola en el lago negro?». La propuesta fue aprobada por la mayoría de los estudiantes. Las hermanas de la Cour de Beauxbaton son Veelas mestizas, y también han participado en el Mundial de Quidditch. Todas saben lo hermosas que son. Dado que la sirena dorada de doble cola es comparable a la Veela, sería una pena no mantenerla en el lago negro. En primer lugar, diferentes subespecies de sirenas viven en diferentes entornos, explicó pacientemente el profesor Lapland. La sirena dorada de 2 colas se adapta mejor al clima mediterráneo. Si vive mucho tiempo en el lago negro, es muy propensa a desarrollar hidropesía. En segundo lugar, las sirenas son una especie con gran inteligencia. Se les considera humanas, pero rechazan activamente esta clasificación. Pero esto no significa que las sirenas sean sirvientas o mascotas de los magos, ni que deban tenerse como mascotas. Son una raza independiente, como nosotros, los centauros, los gigantes y los duendes. El profesor Lapland miró los rostros inocentes de los jóvenes magos y dijo con seriedad: «Niños, esto es lo primero que quiero enseñarles, y también es lo más importante en la lección de protección de las criaturas mágicas: respetar a las demás especies. La ignorancia y la estupidez no son los mayores obstáculos para la supervivencia. La arrogancia sí lo es, debes recordar esto bien, o un día pagarás un alto precio por ello». El profesor Lapland no era alto y su tono de voz no era particularmente serio, pero tenía un aura intimidante. Los estudiantes se calmaron y comenzaron a tomar notas. Debemos respetar a los tritones como raza, pero cuando surgen conflictos con ellos, también debemos saber cómo tratarlos. Esto es lo que les enseñaré en esta lección. El profesor Lapland dirigió a Rolf y Shirley una mirada significativa. Los dos intercambiaron una mirada, ambos entendieron inmediatamente la implicación de las palabras de Gatling. Esta fue claramente la instrucción de Dumbledore de que Gapple diera a los campeones de Hogwarts entrenamiento especial, ya que su segundo proyecto implicaría tratar con sirenas. Entonces, ¿alguien puede decirme qué habilidades especiales poseen las sirenas, señorita Swinton? Las canciones de las sirenas son mágicas y pueden hechizar a los magos, respondió Shirley. Así es, Ravenclaw obtiene 2 puntos, dijo el profesor Lapland. El primer elemento para luchar contra las sirenas es usar magia para bloquear el sonido, pero eso por sí solo no es suficiente para derrotarlas. También hay que encontrar sus debilidades. Las sirenas no tienen piernas. Se mueven por el agua moviendo la cola, y la cola es su punto débil, dijo Lapland lentamente. Los hechizos que bloquean las piernas son ineficaces contra ellos, pero los hechizos que las aflojan son muy efectivos. Además, las sirenas también tienen criaturas como Grindylow como mascotas. Ana levantó la mano y dijo: «El profesor Black nos enseñó cómo lidiar con Grindylow en la clase de defensa contra las artes oscuras del año pasado». Muy bien, asintió Rapland con satisfacción. Además de Grindylow, hay algo más a lo que debes prestar atención: el gusano loba. Se trata de una criatura acuática muy poderosa, de unos 25 centímetros de largo, que consta de una boquilla flexible y un saco de veneno. Cuando se siente amenazado, contrae su saco de veneno y lo expulsa para ahuyentar a los atacantes. Las sirenas usan gusanos loba como pistolas de agua, que pueden rociar agua a gran distancia. Incluso si fallan, pueden contaminar un cuerpo de agua y envenenar a sus enemigos. Grapland advirtió: «Cuando te enfrentes a las sirenas, debes tomar el antídoto para el gusano loba». Rolf se dio cuenta de que efectivamente había pasado por alto el problema, por lo que rápidamente lo anotó en su cuaderno y se preparó para volver y preparar el antídoto. Grapland hizo un gesto con la mano y dijo: «Muy bien, ahora vas a tener algo de práctica con estos tritones». Tan pronto como Grapland terminó de hablar, las 3 feas sirenas saltaron a la orilla y cargaron contra Ralph. Se habían estado observando en el agua durante mucho tiempo y ya tenían la mirada puesta en el apuesto Luzu. Estaban ansiosas por practicar con él su magia de sirena. Fin de este capítulo. Capítulo 676. La asombrosa bombilla saltarina. Debido al torneo de los 3 magos, el profesor Lapland les dio a Rob y Shirley tiempo extra para entrenar. Las sirenas estaban muy felices. También amaban la belleza, y ya babeaban por Rolf. Sin embargo, pronto se arrepintieron, porque durante la práctica, Ralph no solo utilizó la maldición de bajar las piernas, sino que también intentó otros hechizos, causándoles mucho dolor, sin mostrar piedad alguna. Después de que terminó la clase de protección de criaturas mágicas, Ralph y Sherry se separaron y fueron al invernadero con los estudiantes de Hufflepuff. Al llegar a la entrada del invernadero, los jóvenes magos todavía estaban discutiendo sobre su nuevo protector, el maestro criatura mágica. Harry frunció el ceño mientras escuchaba la charla de los tejones y preguntó: «¿Tienen un nuevo profesor para la clase de protección de criaturas mágicas?». «Sí, ahora soy la profesora Wilmina Lapland», dijo Justin. «¿Hagrid?», preguntó Harry, desconcertado. «¿A dónde fue?». «No lo sé». «El profesor Lapland dijo que Hagrid está enfermo», dijo Justin encogiéndose de hombros. «Pero todo el mundo sabe que debe haber sido influenciado por el artículo de Rita Skeeter para faltar a clase». Harry y Ron intercambiaron una mirada cómplice. Ellos también se habían sentido afectados. Durante el desayuno en el gran comedor, Colin Creevey llegó a consolar a Harry, diciéndole que fuera fuerte y que no perdiera la esperanza en la vida solo porque Ron lo había engañado.
Ron caminaba por la calle y recibía la misma atención que Harry, pero con miradas extrañas y susurros sobre su relación con Snape. Y mucho menos Hagrid, ninguno de los dos quería ir a clases. ¿Cómo está el nuevo profesor?, preguntó Parvati Petil con curiosidad. ¿Será otro bicho raro? No, dijo Susan sacudiendo la cabeza. El profesor Garpland es un profesor muy amable y paciente. Así es. Anna asintió. La próxima clase nos llevará a ver a los cachorros de unicornio recién nacidos. ¿Un cachorro de unicornio? Parvati Petil se emocionó de inmediato. Esta es la lección que imagino para proteger a las criaturas mágicas. Deberíamos interactuar más con animales dignos y hermosos como los unicornios, en lugar de monstruos como el caracol de cola explosiva. Las palabras de Parvati fueron aceptadas por unanimidad y muchas personas esperaban que el profesor Garpland pudiera quedarse, en lugar de asumir temporalmente las tareas de enseñanza. Harry, al oír esas palabras, preguntó enojado. ¿Qué pasa con Hagrid? ¿Qué puede hacer?, preguntó Parvati con frialdad. Puede dimitir y seguir vigilando su coto de caza. Hagrid no hizo nada malo, ¿por qué dimite?, rugió Harry furioso. No cometió ningún error, replicó Parvati con dureza. El artículo de Rita Skeeter ya afirma que el caracol de cola explosiva es un híbrido entre un caracol esfinge y un cangrejo de fuego, lo cual es ilegal. Hagrid no solo rompió la ley, sino que además nos obligó a criar caracoles de cola explosiva, solo porque le gustaban esas cosas. No era un profesor calificado en absoluto. El contenido que enseñaba en clase era solo para satisfacer sus peculiaridades personales. Harry, sé que te gusta Hagrid, pero eso no significa que a todo el mundo le tenga que gustar como a ti, y no deberías imponer tus preferencias a los demás. Harry se quedó sin palabras después de ser refutado y su rostro se puso rojo brillante frente a todos. Ron miró a Parvati con miedo, sospechando que Parvati estaba tomando represalias por lo que sucedió en el baile de Navidad. Harry la invitó a ser su pareja de baile. En el baile, ella bailó un baile superficial, luego se sentó a descansar y se quedó mirando a To. Este tipo de comportamiento es extremadamente insultante para una chica, y es normal que se tomen represalias contra ella. Justo cuando la tensión aumentaba, llegó la profesora Sprout con un gran manojo de llaves. Abrió la puerta del invernadero y todos entraron. Hermione caminó junto a Rolf y susurró. ¿El nuevo profesor que protege a las criaturas mágicas es realmente tan asombroso? Sí, asintió Rolf. Grapple me enseñó sobre las sirenas, muchas de las cuales ni siquiera conocía. ¿Sirenas? Hermione arqueó una ceja, aparentemente absorta en sus pensamientos. ¿Te enseñó a lidiar con las sirenas? Así es, dijo Rolf riendo. Tranquilos, hacer trampa es tradición en el torneo de los tres magos. Liderados por Sprout, los estudiantes llegaron rápidamente a un espacio abierto. Aquí se erige un puesto de flores con dibujos intrincados, con enredaderas enroscadas a su alrededor y frutas verdes brillando con el rocío de la mañana colgando de él. La planta en sí no tenía nada de especial, pero curiosamente estaba atada con cadenas que la aseguraban firmemente al soporte de flores, como para evitar que se escapara. ¿Alguien sabe qué tipo de planta mágica es esta?, preguntó la profesora Sprout. Hermione, que estaba discutiendo sobre sirenas con Ralph, rápidamente levantó la mano. Señorita Granger. Bulbos que rebotan, respondió Hermione rápidamente. Les gusta rebotar con tierra, así que suelen estar asegurados con cuerdas o cadenas. Así es, Gryffindor obtiene 2 puntos, dijo la profesora Sprout en voz baja. Tu tarea hoy es reemplazar las cadenas de los bulbos saltarines para que tengan más espacio para crecer, pero debes tener mucho cuidado. No dañes las plantas mágicas. Son frágiles y preciosas, ¿verdad, profesora Sprout?, dijo Macmillan en broma. Por supuesto que no, señor Macmillan, le guiñó un ojo a la profesora Sprout y sonrió. Lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado de no lastimarse con los bulbos saltarines, ya que son muy agresivos. ¿En serio? Macmillan parecía incrédulo. ¿Alguien puede darle un ejemplo al señor Macmillan? Sprout miró a Rolf y gritó. Señor Scamander. En los primeros días del Quidditch, muchos magos usaban bombillas saltarinas en lugar de payasos dorados, dijo Ralph después de pensarlo un momento. Una vez, durante un partido de Quidditch en Filipinas, un jugador serbio recibió un golpe en el pecho al rebotar una pelota y tuvieron que extirparle un riñón debido a un retraso en el tratamiento. Al oír que los riñones habían sido arrancados por el rebote de la bombilla, los estudiantes jadearon e involuntariamente dieron unos pasos hacia atrás. Eso es demasiado peligroso. Todos deben recordar esto. Ningún gato encadenado es un buen gato, y esta regla también se aplica a las plantas mágicas, dijo la profesora Sprout. Todos los estudiantes escribieron este sabio dicho. Al ver la expresión temerosa del joven mago, la profesora Sprout sonrió y lo consoló. No te preocupes demasiado, estos bulbos saltarines aún no están maduros, así que no son tan agresivos. También te he preparado algunas cosas buenas. Siguiendo la señal del profesor Sprout, el joven mago vio una pila de cascos coloridos en la esquina. ¿Solo cascos, profesor?, preguntó Justin. ¿Sin armadura ni nada parecido? No necesitamos eso, sonrió la profesora Sprout. Mientras protejan sus cabezas y eviten heridas fatales, no importa cuán graves sean sus otras heridas, Madame Pomfrey puede salvarlos, es un problema menor. Fin de este capítulo. Capítulo 677. Lista de hierbas de Robe. Harry, agarrando un casco desgastado, estaba de pie con Ron al lado de una bombilla que rebotaba. Harry todavía tenía la llave en su mano, pero en lugar de desbloquear inmediatamente las cadenas de la bombilla que rebotaba, preguntó en voz baja. Ron, ¿crees que Hagrid será expulsado de la escuela? Es difícil decirlo. Ron se puso el casco verde oscuro, tiró de la cadena nueva que tenía en la mano y dijo. No lo olvides, el año pasado Malfoy se quejó de Hagrid porque era un hipogrifo, e incluso fue interrogado por el Ministerio de Magia. Pero Ralph lo absolvió de los cargos, replicó Harry. Hagrid es inocente. Lo sé, pero los miembros de la Junta no lo verán así. No les importarán los detalles. Solo pensarán, Ron suspiró. ¿Por qué siempre es Hagrid quien causa problemas? De niño, mi madre me dijo que los gigantes son extremadamente feroces y que Hagrid es un semigigante. Tras ver los informes, los padres de los alumnos no aceptaron que siguiera siendo profesor de la clase de protección de criaturas mágicas. Hagrid no es nada cruel, dijo Harry enfadado. Todas esas son tonterías de Rita Skeeter. Harry, baja la voz. Ron levantó la vista y miró discretamente a la profesora Sprout, notando que estaba hablando con una estudiante de Hufflepuff y no los había notado. Entonces bajó la voz y continuó.
Sabemos que Hagrid no es cruel, pero esos padres no lo saben. Simplemente creerán las mentiras de Skeeter. Es como cuando difundió rumores de que los dos teníamos, ya sabes, una relación con Snape. Era claramente falso, pero Seamus y Dean lo creyeron. Harry hizo una pausa y dijo, Dumbledore definitivamente intentará persuadir a Hagrid para que se quede, ¿no? Hagrid siempre ha sido muy dedicado y responsable. Los labios de Ron se crisparon. Además de que Dumbledore también estaba siendo difamado como hijo ilegítimo de Hagrid, él mismo tenía que evitar sospechas. Lo más importante, Hagrid era dedicado y responsable, ¿cómo podía Harry decir eso? Si Hagrid fuera realmente responsable, no les habría permitido criar esos caracoles renacuajo durante 6 meses. Por lo tanto, Ron quería en secreto reemplazar a Hagrid, para que estuviera mucho más seguro al tomar la clase de criaturas mágicas en el futuro. Sin embargo, no lo dijo en voz alta, especialmente dada la ira de Harry. Ron pensó que era mejor no hablar de este tema. Tras pensarlo un momento, preguntó. Harry, ¿cómo crees que esa mujer desagradable descubrió que Hagrid es un semigigante? Se lo contó a Hagrid. Ni hablar, dijo Harry enfadado. Nos lo ha estado ocultando incluso a nosotros, ¿cómo pudo contárselo a Rita Skeeter? Debe tener algunos métodos especiales, dijo Ron, jugando con las cadenas en sus manos. Esa noche, Snape me llevó a su oficina y no vi a Skeeter en absoluto, pero ella lo sabía. Quizás también tenga una capa de invisibilidad, supuso Harry. Es capaz de hacer algo así, ¿verdad? Usar una capa de invisibilidad y esconderse en un rincón para escuchar a escondidas las conversaciones de los demás. Es una lástima que no tengamos un ojo mágico como Ojo Locomodi, dijo Ron con pesar. Mi padre me dijo que su ojo mágico puede ver incluso a través de las capas de invisibilidad. Quizás podrías hablar con Dumbledore y pedirle que le preste los ojos a Moody. De repente, una voz fría resonó en sus oídos. No se les permite volver a hablar. Harry y Ron saltaron, miraron hacia arriba y vieron a la profesora Sprout, que de alguna manera había llegado a su lado. El profesor Sprout los miró a ambos con expresión severa y dijo. Los demás estudiantes ya han empezado a trabajar. Scamander y la señorita Granger incluso han cambiado las cadenas. Siguen charlando. Le restamos 10 puntos a Gryffindor. Harry y Ron se giraron para mirar, y efectivamente, Ron y Hermione estaban envolviendo los bulbos saltarines, ahora con sus cadenas cambiadas, alrededor del puesto de flores, luciendo bastante relajados. Muy bien, profesor, empecemos. Harry cogió la llave, la insertó en la cerradura y, mientras Sprout se daba la vuelta, continuó. Ron, tenemos que ir a ver a Hagrid y decirle y lo queremos de vuelta, todos lo quieren de vuelta para que continúe con sus estudios. Ron desató las cadenas que sujetaban la bombilla saltarina y, de mala gana, aconsejó. Harry, para ser sincero, Hagrid quizá quiera descansar un rato. ¿Vamos a buscarlo? Harry lo miró enojado, pero Ron rápidamente cambió su tono y dijo, pero personalmente espero que Hagrid regrese a enseñar inmediatamente, y te acompañaré a buscarlo. Harry sintió con satisfacción, desbloqueando distraídamente las cadenas mientras reflexionaba sobre cómo persuadir a Hagrid una vez que lo encontrara. La bombilla saltarina giró repentinamente y se soltó del agarre de Harry, rebotando con fuerza en la cara de Ron. Ron sintió que se le oscurecía la vista y cayó al suelo. Ron, ¿estás bien? Harry se agachó y lo ayudó a levantarse. Ron sintió que se le rompía la nariz. La tocó y vio que le salía sangre. Gritó. Se escapó la bombilla. Harry se dio cuenta entonces de que la bombilla saltaría hacia el cielo. Extendió la mano y agarró la delgada enredadera, pero la inmensa fuerza lo derribó, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Harry se aferró fuertemente a las enredaderas, su cuerpo se elevó por el suelo como una ola, y finalmente se detuvo cuando se estrelló contra el puesto de flores. No solo ellos dos, sino muchos bulbos saltarines se liberaron de las ataduras del pequeño mago y saltaron por la habitación. Las bombillas saltaron alto en el aire y se estrellaron contra la cabeza del pequeño mago, haciendo un fuerte golpe en su casco. Justin y Millán se sentaron sobre una bombilla inquieta y saltarina, tratando de evitar que se escapara. Justin preguntó en voz alta, Rolf, ¿por qué tus bombillas saltarinas son tan obedientes? La bombilla saltarina le teme al fuego, por lo que es necesario usar llamas para combatirla. Mientras Rogue hablaba, chasqueó los dedos y una bola de fuego se elevó, flotando cerca de la bombilla que rebotaba debajo de las nalgas de Justin. En cuestión de segundos, ambos sintieron que las vices huían de las llamas y poco a poco dejaron de luchar. Al ver esto, los demás estudiantes levantaron sus varitas. Ana también sacó su varita, la agitó y disparó una llama azul parecida a la de una campanilla hacia una bombilla que rebotaba. Sin embargo, sus llamas fueron tan intensas que incendiaron la vid. Navi se sobresaltó y rápidamente usó agua clara de manantial para extinguir el fuego. La profesora Sprout se quedó mirando la escena sin palabras, por eso no había mencionado que los bulbos saltarines tenían miedo al fuego. Tenía miedo de que el invernadero también fuera incendiado por estos pequeños bribones. En ese momento, el culpable, Rolf, se acercó con una sonrisa. Profesora Sprout, tengo algo que me gustaría preguntarle. ¿Qué pasa? Preguntó Sprout. Ya conozco los detalles del segundo evento del torneo de los tres magos. Ahora tenemos que preparar el antídoto. Rolf parecía preocupado. Pero me faltan hierbas, y si voy a comprarlas ahora, puede que no haya tiempo suficiente. Después de todo, soy estudiante de Hufflepuff. Si ganamos el campeonato, será un honor para nuestra academia. Me gustaría preguntarte si quieres algunas hierbas. No te negarás, ¿verdad? Está bien, asintió la profesora Sprout y luego preguntó, ¿qué tipos de hierbas hay? No mucho, solo esto. Ah, y también tiene algo escrito en la parte de atrás. Rolf sacó un trozo de pergamino del tamaño de una hoja A4, se lo entregó y dijo con seriedad, si gano el campeonato, merecerás un tercio del crédito. Fin de este capítulo. Capítulo 678. Snape cavando un hoyo. La profesora Sprout supo que algo andaba mal con solo mirar los dos lados del pergamino cubiertos de hierbas escritas en él. Hay tantas hierbas que podrías abrir una farmacia en el callejón Diagon, y muchas de ellas ni siquiera son necesarias en este torneo de los tres magos. Por ejemplo, la hierba a mano de violinista es un material utilizado específicamente para preparar Felix Ferulic, y la hierba de dos espigas y el liquidambar formosana se utilizan para preparar decocciones compuestas. ¿Se pueden usar estas pociones en el torneo de los tres magos? Pero Sprout rápidamente le proporcionó a Ralph todas las hierbas, e incluso le dio algunas extra. Su razón para hacerlo era bastante simple.
La mayoría de las plantas mágicas cultivadas en el invernadero fueron retiradas por el profesor Snape después de ser cosechadas. Las razones de Snape también eran bastante válidas. Necesitaba hierbas para enseñar pociones a los estudiantes y preparar pociones para el hospital de la escuela. Pero la profesora McGonagall ya había hecho los cálculos por Snape y se dio cuenta de que los estudiantes y el hospital escolar no necesitaban tantas hierbas. Entonces, ¿a dónde fueron a parar todas las hierbas sobrantes? Por supuesto, fue al almacén personal del profesor Snape. Por lo tanto, en lugar de dejar que Snape se beneficiara, Sprout pensó que sería mejor dárselo a Ralph, ya que era un estudiante de su propia casa, es mejor mantener las cosas buenas en la familia. Además, ¿no es esto también responder a la sugerencia de Dumbledore de ayudar a los campeones de Hogwarts a hacer trampa y obtener una ventaja en el torneo de los Tres Magos? De hecho, Graplan y la profesora Sprout no fueron los únicos profesores que ayudaron en secreto a los guerreros. Durante la clase de encantamientos, el profesor Flitwick enseñó específicamente varios hechizos de agua. La mayor parte de la magia funciona en el aire, su efectividad se reduce enormemente bajo el agua. El hechizo flecha de agua espiral del profesor Flitwick, por el contrario, puede utilizar el agua del río para mejorar el poder del hechizo. Durante la clase de transformaciones, la profesora McGonagall también demostró la transfiguración humana, una técnica que normalmente solo se enseña en sexto grado. Ella no esperaba que el grupo de magos de cuarto grado lo aprendiera. Principalmente quería enseñar a los guerreros que incluso simplemente conjurar branquias les permitiría respirar bajo el agua. Incluso el profesor Bubagi, que estudia a los muggles, está enseñando a los jóvenes magos cómo desarrollar minas de fondo. Según ella, este tipo de mina destruyó el Princeton, un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga valorado en $1.000 millones, durante la Guerra del Golfo hace unos años, con una eficacia notable. Mientras los profesores ayudaban a los guerreros, Hagrid todavía no había aparecido. No volvió a acudir al auditorio para las comidas ni tampoco apareció en los terrenos de caza para cumplir con sus deberes de guardabosques. Hagrid ha desaparecido por completo de Hogwarts. Los rumores corrieron como la pólvora. Algunos decían que Hagrid había sido despedido del colegio y había perdido su trabajo como guardabosques. Otros, que lo habían encarcelado en Azkaban. Malfoy estaba extremadamente orgulloso de sí mismo, pavoneándose por el campus todo el día como si fuera él quien había expulsado a Hagrid. De hecho, Malfoy le concedió una entrevista a Rita y dijo muchas cosas malas sobre Hagrid. Harry y Ron están planeando vengarse de él. Además de Hagrid, Snape también estuvo fuertemente influenciado por los escritos de Rita Skeeter. Durante la clase de pociones del viernes, Snape, vestido con una larga túnica negra, explicó la poción de resistencia en el aula. De repente, un búho gris voló desde afuera de la puerta, seguido por 4 búhos comunes, un búho canela y un búho gris del bosque. Todos se empujaron y avanzaron, ansiosos por ser los primeros en entregarle la carta a Snape. Snape tomó la carta entregada por la lechuza gris, la leyó, su rostro se oscureció y luego agitó su varita y quemó la carta. Abrió otra carta y la tiró inmediatamente. La carta cayó al suelo, esparciendo un líquido verde amarillento y un fuerte olor a gasolina. Todos reconocieron que se trataba de pus sin diluir de tubérculo de la planta de babuino, que podía causar graves daños a la piel si se tocaba directamente. Al ver esto, todos los estudiantes dieron un paso atrás. Llegaron cada vez más búhos y cientos de cartas fueron arrojadas a Snape como balas. Snape agitó su varita enojado, ahuyentando a la lechuza. Rolf cogió silenciosamente un sobre, lo abrió y encontró dentro una rata muerta. Snape, profesor moralmente corrupto, eres como una rata en las alcantarillas. Weasley es el verdadero amor de mi hermano Harry Potter, así que por favor deja de interferir en su relación. Cogió otra carta, la abrió y vio que decía. Snape, leí en el periódico que estabas seduciendo a la novia de Harry Potter. Ese chico ya ha sufrido mucho, y tú sigues siendo tan despreciable. Tengo contactos en el Ministerio de Magia y ya he localizado tu casa. Cuidado, o te atropellaré con mi camión muggle. Rolf y Shirley se miraron desconcertados. Nunca imaginé que la adoración a los ídolos en el mundo mágico pudiera ser tan extrema, es aterrador. Snape finalmente ahuyentó a la lechuza, mientras sus ojos oscuros recorrieron los rostros de los estudiantes. Los jóvenes magos temblaban de miedo, sin atreverse a mirarlo a los ojos, por temor a verse implicados. Justo cuando todos pensaban que Snape estaba a punto de explotar, se calmó y de repente preguntó. Scamander, ¿cuál es el camino si quiero permanecer bajo el agua durante mucho tiempo? Rolf hizo una pausa por un momento, se levantó y respondió lentamente. Puedes usar el hechizo para remojar la cabeza, la hierba de bolsa branquial o tomar la poción para repeler el aliento. La maldición de la cabeza burbujeante se rompe fácilmente con armas, se burló Snape. La hierba de sacos branquiales proviene del Mediterráneo y es difícil de encontrar en el Reino Unido. En cuanto a la poción para repeler el aliento y su preparación tarda más de 5 meses y el proceso es complicado, por lo que no es práctica. Snape rechazó todas las sugerencias de Robe y finalmente se burló. En esta lección, no les enseñaré sobre pociones de resistencia. En cambio, les enseñaré a preparar una simple poción de buceo que les permitirá respirar bajo el agua durante mucho tiempo. Ron parecía desconcertado. Había pensado que Snape les causaría problemas a Harry y Ron de inmediato, así que ¿por qué empezaba a enseñarles cómo superar el segundo proyecto? Pero el niño entonces se quedó perplejo. Recordó que después de tomar la medicación para bucear, solo podía permanecer bajo el agua un máximo de 40 minutos, lo que no se consideraba mucho tiempo. Para el segundo evento de la competencia a 3 bandas, la duración del efecto de la droga podría no ser lo suficientemente larga. Snape mejoró nuevamente la poción de buceo, extendiendo enormemente el tiempo de inmersión. Justo cuando Ralph se lo preguntaba, Snape agitó su varita y los ingredientes y el método de cocción aparecieron en la pizarra. Rolf miró fijamente la pizarra y vio los ingredientes, como la verruga infernal, el polvo de llama y el pez globo, que eran exactamente los mismos que recordaba, y los pasos de cocción no habían cambiado. El chico levantó la mano para hacer una pregunta, pero Snape lo fulminó con la mirada, sus ojos llenos de una fuerte amenaza, y dijo con fiereza. ¿Qué, Scamander? ¿Tienes algún problema con las pociones que te enseño? Rolf sacudió rápidamente la cabeza, volvió a sentarse en el taburete y se quedó mirando la medicina en la pizarra, murmurando para sí mismo. Snape definitivamente estaba tendiendo una trampa, qué despiadado. Fin de este capítulo. Capítulo 679. La muerte de Mimería.
Cuando comenzó la cena, la noticia de que Snape estaba siendo acosado cibernéticamente por los fanáticos de Harry Potter a través del correo se extendió por todo Hogwarts. Todos se sentaron en sus respectivas mesas, comiendo la cena mientras observaban a Snape con Schadenfreude mientras él estaba sentado en los asientos de los profesores y el personal. Desafortunadamente, todavía tenía ese rostro pálido y sin vida, y era imposible saber si tenía algún enrojecimiento o estaba deprimido. Harry no esperaba que el artículo inventado por Rita Skeeter tuviera tal efecto, lo que lo hizo mucho más feliz que antes. Parece que tener muchos fans no siempre es algo malo. De lo contrario, podría tomar la iniciativa de ser entrevistado por Skeeter la próxima vez, y dar una acusación completa contra Snape, para que los fanáticos lo criticaran aún más, y preferiblemente lo criticaran tanto que tuviera demasiado miedo de venir a clase. Harry estaba perdido en su fantasía cuando de repente notó que Snape lo miraba fijamente. Ambos intercambiaron una mirada, y Snape le dedicó una fría sonrisa. Harry se despertó sobresaltado y volvió instantáneamente a la realidad. Snape podía simplemente ignorar las cartas que sus fans le enviaban. Después de todo, no podían acercarse a él y lanzarle insultos. Pero Harry era diferente. Estaba justo frente a Snape. Entonces la pregunta es, ¿en quién descargará Snape su ira después de estar molesto? La respuesta es evidente. Harry tenía razón. Snape efectivamente había cavado un pozo, esperando a que él saltara dentro. Snape estaba seguro de que Harry saltaría, después de todo, había heredado la arrogancia y la estupidez de James Potter. A Rolf esto no le importó mucho. Su atención estaba más centrada en el antídoto para el gusano loba. Con la ayuda de la profesora Sprout, no le faltaron hierbas, pero aún le faltaban algunos materiales para criaturas mágicas. Así, después de la cena, al amparo de la oscuridad, Ralph y Sherry abandonaron silenciosamente el castillo y se dirigieron al bosque prohibido. Cuando Rolf pasó frente a la cabaña de Hagrid, se detuvo en el aire, sosteniendo el ojo mágico y mirando hacia adentro, pero no vio nada, ni siquiera a Axe. Una cosa es que no esté en casa durante el día, pero tampoco en plena noche. ¿Dónde demonios se ha metido Hagrid? Sherry, montada en una escoba voladora, voló desde lejos, se quedó flotando frente al niño y susurró. Robe, ya no quedan esos caracoles explosivos en el huerto de calabazas. ¿El Bombtail también se ha ido? Rolf reflexionó un momento y luego dijo lentamente. Hagrid no pudo haber llevado a esos tipos peligrosos demasiado lejos, ni haber ido a una zona poblada. La chica de la cola de caballo miró hacia el bosque profundo y dijo, entonces solo puede quedarse en el bosque prohibido. Así es, asintió Rolf. La araña gigante de 8 ojos debería saber dónde está. Vamos a buscar a Aragog. La flecha de fuego se disparó hacia arriba, llevándose al niño y atravesando el cielo nocturno en un instante. Shirley también blandió su escoba, siguiéndolo de cerca mientras se elevaban hacia las nubes. Los dos viajaron en escobas voladoras, galopando a través del denso bosque prohibido, y pronto llegaron a un amplio pozo. Los árboles del pozo habían sido talados, dejando solo una enorme telaraña esférica, densamente cubierta de arañas gigantes de 8 ojos. Una joven araña de 8 ojos, de apenas la mitad de la altura de una persona, vio a Rolf y a Sherry con los ojos brillantes de emoción. Agitó sus grandes pinzas y gritó. Humanos, son humanos, y carne humana fresca y tierna está disponible para comer nuevamente, jejeje. Al oír el ruido, un grupo de arañas gigantes de 8 ojos levantaron la cabeza y miraron el pequeño obsequio que les habían entregado en la puerta. Ninguna de las enormes arañas de 8 ojos se movió cuando vieron a Rolf. Pero las pequeñas arañas ya estaban emocionadas haciendo chasquidos, aparentemente ansiosas por tener una comida deliciosa. Rolf, subido a un rayo de fuego, levantó la voz y dijo, Aragog, ¿así es como gobiernas a tu pueblo? Del centro de la enorme telaraña emergió lentamente una araña del tamaño de un elefante asiático. Su cuerpo y patas eran negros con matices grises, y sus ojos, antes cubiertos por una película blanca, ahora estaban completamente limpios. Aragog se disculpó con Rolf y le dijo, señor Scamander, Agura solo tiene 2 meses y nunca lo ha conocido, así que no sabe quién es usted. Rolf respondió con un breve "Oh". De ahora en adelante, lo mantendré bajo estricto control, le aseguró rápidamente Aragog. No permitiré que esto vuelva a suceder. Aragog no quería castigar a Agura, al menos no ahora, todavía quería salvar las apariencias para su tribu. Rolf, sin embargo, no le dio esa cortesía y directamente se burló. Cuando tu gente nos ve, su primera reacción es comer carne humana. Puedes imaginarte cómo es su vida diaria. Aragog, cuando te liberé, te dije que no volvieras a comer humanos, especialmente a estudiantes de Hogwarts. Parece que realmente me ignoraste. De repente, Robe levantó el brazo, y una fina tela de araña silbó por el aire, envolviendo al instante a la ruidosa araña de 8 ojos. De un tirón, la arrastró. La joven araña intentó picar el brazo de Luo Fu, pero él la esquivó fácilmente, luego la retorció con fuerza y le arrancó sus grandes pinzas. La joven araña, retorciéndose de dolor, emitió un grito lastimero. Los ojos de Rolf brillaron con una luz serpenteante mientras decía fríamente. Mirada de muerte. La araña que luchaba vio los ojos mágicos del niño, sus ojos se abrieron instantáneamente y al segundo siguiente todo su cuerpo se puso rígido y murió de repente. Robe arrojó la araña a la red y sonrió. Aragog, curé tus ojos y tu enfermedad, e incluso alargué tu vida. Pero ya que te di todo esto, puedo retractarme. No quiero volver a oír hablar de canibalismo la próxima vez que venga, ¿entiendes? Aragog, empapado en sudor, bajó la cabeza, evitando la mirada del chico, y dijo con humildad, entiendo. Por favor, perdóname. Encuéntrame materiales para criaturas mágicas, dijo Rolf. Necesito un pez lamora, un alce gigante y 5 caracoles camaleón, ya. Al oír esto, Aragog inmediatamente envió a su tribu a buscar. Hay una cosa más, dijo Rolf, mirando a Aragog. Envía una araña gigante de 8 ojos que conozca el camino para que nos guíe hasta Hagrid. Aragog recordó las instrucciones de Hagrid de no revelar su ubicación a nadie, incluido el director Dumbledore. Aragog efectivamente había accedido a la petición de Hagrid entonces, pero esta vez dijo sin la menor vacilación. Sí, haré que mi hijo te lleve allí ahora mismo. Una araña gigante de 8 ojos corrió hacia adelante a través de la hierba que le llegaba a la cintura y montones de hojas muertas, trabajando con gran esfuerzo, como si el niño feroz que la seguía de cerca fuera a matarla si llegara a ocurrir un segundo más tarde. Scamander mató a la araña gigante de 8 ojos justo enfrente de Aragog, y Aragog no se atrevió a emitir ningún sonido, y mucho menos él, su vida era más importante.
Sin embargo, al llegar a un valle, la araña gigante de 8 ojos finalmente se detuvo y no se atrevió a dar otro paso adelante. Hagrid está en el valle. ¿Qué hay dentro? Preguntó Robe. ¿Tanto miedo tienes? La bestia con cabeza de hombre, cuerpo de león y cola de escorpión que Hagrid adoptó vive en el valle, dijo la araña gigante de 8 ojos, temblando. Ella es aterradora, a menudo sale y nos come. Rolf y Sherry intercambiaron una mirada. Así que Hagrid estaba criando aquí a la madre de cola explosiva, la esfinge. Rolf gritó hacia el valle. Hagrid, ¿estás ahí? Un rugido resonó de inmediato por el valle, y pronto apareció un destello de luz. Ralph y Sherry también oyeron una voz familiar que gritaba. Rolf, ¿eres tú? Soy yo. La figura de Hagrid se fue haciendo cada vez más clara, revelando su gran rostro barbudo, y la lámpara de aceite que sostenía en su mano se balanceaba en el aire. Vio a Rolf y Shirley y los miró fijamente, diciendo. Oh, ustedes dos, gordonas corredoras. ¿Qué hacen en el bosque prohibido? ¿Acaso saben qué hora es? Shirley y yo vinimos a recoger algunos materiales mágicos, dijo Rolf con una sonrisa, y también a buscarte. Sí, asintió la chica de la coleta. Estábamos preocupadas porque no has ido a la escuela. Hagrid suspiró. Hice algo estúpido y metí a Dumbledore en problemas. No me atrevo a volver atrás. Ustedes dos no deberían estar aquí, repitió Hagrid. Regresen rápido a la escuela. Últimamente es peligroso el bosque prohibido. Esos centauros se han vuelto locos. ¿Centauro? Rolf frunció el ceño. ¿Qué pasó? La prometida de Vane que huyó de su boda hace 3 años. Namería, dijo Hagrid con seriedad. Muerto. Fin de este capítulo. Capítulo 680. Rolf da un paso adelante y muere. Al oír las palabras de Hagrid, Rolf y Sherry quedaron atónitos. Tras no verla en Navidad, ¿Nimeria estaba muerta? Esta noticia es absolutamente escandalosa. ¿De verdad está muerta? Preguntó Rolf en voz baja. Hagrid, ¿lo viste con tus propios ojos? No, para nada. Hagrid negó con la cabeza. Anoche oí por los centauros que emboscaron a Nimeria en un lugar por el que seguramente pasaría, y Vane le disparó una flecha en el pecho. ¿Una emboscada? Preguntó Rolf, asombrado. Eso es imposible. Nimeria sabe adivinar el futuro. Dice que sus habilidades adivinatorias son mejores que las de cualquier otro centauro. Si los centauros realmente la estuvieran acechando, seguramente habría adivinado la advertencia de antemano y habría evitado el peligro. Yo tampoco estoy del todo seguro, dijo Hagrid, levantando la lámpara de aceite en su mano y mirando al cielo. Ronan me dijo que Vane usó un objeto prohibido de la tribu de los centauros, que parecía ser capaz de alterar los resultados de adivinación de Nimeria. Un objeto prohibido y, reflexionó Ralph. ¿Qué objeto prohibido podría ser tan poderoso como para interferir con la adivinación de Nimeria? Pensó por un momento y luego continuó. ¿No vino Ronan a advertirte antes de que sucediera? Aquí viene. Ronan nos visitó durante Navidad, dijo Hagrid con una sonrisa irónica. Dijo que la tribu lo restringiría y que le costaría mucho salir, y me pidió que fuera a buscarte, para salvar a Nimeria. Pero no estaré en Hogwarts durante Navidad, suspiró Ralph. Sí, asintió Hagrid. No estás en el colegio, y Dumbledore tampoco. No te encuentro y desconozco la ubicación de Nimeria, así que no puedo contactarla. ¿Y qué pasa después de que empiezan las clases? Insistió Shirley. El artículo de Rita Skeeter realmente me molestó, así que me escondí en el bosque prohibido y bebí todo el día para adormecerme y me olvidé de ello, dijo Hagrid avergonzado. No fue hasta esta noche, cuando conocí a Ferenc y me dijo que Vane había matado a Nimeria con una flecha, que recordé esto. Rolf, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Shirley en voz baja. Rolf se frotó las mejillas con ambas manos y dijo lentamente. Tenemos que encontrarla viva o muerta. Vamos a buscar a Nimeria. Hagrid, ¿sabes dónde emboscaron a Nimeria? Preguntó Rolf. Ferenc me dijo que estaba al pie de la montaña Brown, no le dijo Hagrid. Montaña Cueva Marrón, y la chica de la cola de caballo levantó las cejas y dijo en voz baja. Rolf, recuerdo que ahí fue donde rescatamos al pájaro alado esa noche. Así es, asintió Rolf. También es donde se esconde Nimeria. Si Nimeria hubiera logrado escapar de regreso a las montañas después de ser emboscada, es posible que aún no la hubieran capturado y llevado de regreso a la tribu de los centauros. Después de todo, los numerosos objetos mágicos que obtuvo de Rolf fueron utilizados como trampas y escondidos a lo largo del camino de la montaña. Ralph y Sherry regresaron a sus escobas voladoras, y el niño lanzó el rayo de fuego, diciendo. Nos vamos ahora, Hagrid. Hagrid observó con pánico cómo las dos figuras se elevaban cada vez más. De repente, comprendió que algo terrible podía estar a punto de ocurrir esa noche. Hagrid quería ir a Hogwarts para encontrar a Dumbledore. Pero este lugar está demasiado lejos de la escuela y no puede aparecerse. Para cuando encuentre a Dumbledore, será demasiado tarde. Hagrid no tuvo más opción que regresar al valle, convocar a la bestia con cabeza de hombre, cuerpo de león y cola de escorpión y a los caracoles con cola explosiva, y dirigirse hacia la montaña del agujero marrón. Pase lo que pase esta noche, él tiene que echar una mano. Montaña de la cueva marrón. Un grupo de centauros subía por el sendero de la montaña. Avanzaban muy despacio y tenían que detenerse de vez en cuando. No era que estuviera físicamente agotado, sino que el sendero de la montaña era accidentado y difícil de recorrer. En algunos tramos, era tan estrecho que tenía que pegar la espalda a las piedras frías y arrastrarme como un cangrejo, centímetro a centímetro. Algunos senderos de montaña, aunque anchos, pueden revelar de repente cuevas profundas lo suficientemente grandes como para tragarse a una persona entera. Además, hay innumerables objetos mágicos ocultos en las sombras que pueden activarse accidentalmente. Incluso los más débiles emitirán humo y olores desagradables, mientras que los más fuertes explotarán directamente, provocando que las rocas caigan y se deslicen. Vane miró hacia la cima de la montaña. Todo a su alrededor era silencio y oscuridad, sin una sola luz ni sombra. Un viento fuerte soplaba, frío como un cuchillo. Dijo con impaciencia. Va demasiado lento. Vane, no te preocupes, Nimeria no escapará, le aconsejó Margaret. Aunque consiga escapar, tus flechas están impregnadas del veneno del caracol camaleón. Han pasado varias horas, y el veneno ya se habrá infiltrado en sus huesos. Morirá sin duda. Solo temo que Nimeria muera, dijo Vane con saña. Sería demasiado indulgente con ella. La fuga de Vane hace 3 años le hizo perder prestigio delante de su gente. ¿Sabes cómo ha estado lidiando con estos últimos 3 años?
Por lo tanto, después de dispararle a Nymeria con una flecha, Vayne podría haber disparado una segunda flecha, pero no lo hizo, por temor a que ella muriera en el acto. Vayne quería capturar a Nymeria con vida, llevarla de regreso a la tribu, encarcelarla y torturarla lentamente. Claro que ahora se arrepiente. Si hubiera sabido que había tantas trampas en la montaña, habría matado a Nymeria de un disparo en ese momento. Margaret miró a Vayne, que se había vuelto cada vez más extremista, y suspiró suavemente. Los matrimonios concertados son la muerte de los centauros. Si el tío de Vayne no hubiera obligado a Nymeria a casarse con él, esto no habría sucedido. En ese momento, se escuchó otra explosión y de repente una llama violeta se elevó, bailando y crepitando en el sendero de la montaña. El destello de la explosión obligó a Vayne a protegerse los ojos y dijo enojado. Todos estos son objetos de mago. Debió de dárselos a Nymeria ese tal Scamander. Sabían que tenían una aventura. Nymeria huyó de su boda en aquel entonces, definitivamente por culpa de ese chico. Margaret no estaba de acuerdo. Cuando Nymeria huyó de su matrimonio concertado, Scamander era solo un potro de 11 años. Por muy talentoso que fuera, no podía montar un caballo grande como Nymeria. La fuga de Nymeria ciertamente no tuvo nada que ver con él. Sin embargo, como Scamander ha crecido, ahora puede montar a caballo. Al pensar en esto, Margaret sintió aún más pena por Vayne. El sendero de la montaña quedó despejado de nuevo y los centauros continuaron ascendiendo. Pronto alcanzaron la cima y pudieron ver una cueva a lo lejos con una gran cantidad de calámbanos colgando de la cima, semejantes a colmillos blancos como la nieve. En la entrada de la cueva yacía Nymeria, se desconocía si estaba muerta o inconsciente. Vayne caminó hacia Nymeria con gran alegría, cuando de repente un sonido silbante resonó en el cielo. Dos escobas voladoras atravesaron instantáneamente el cielo, dirigiéndose directamente a la cima de la montaña. Las pupilas de Vayne se contrajeron bruscamente. Rápidamente sacó una flecha de su carcaj, tensó su arco y disparó un potente tiro a Nymeria. Un calámbano cayó desde arriba de la cueva, golpeando la flecha con precisión y desviándola antes de dispararla hacia Vayne. La flecha de Vayne falló, por lo que sacó su gran espada y la blandió con todas sus fuerzas, cortando instantáneamente el pilar de hielo por la mitad. La flecha desviada voló repentinamente hacia atrás, dirigiéndose directamente al cuello de Vayne. Vayne esquivó el ataque con gran dificultad, y cuando volvió a levantar la vista, vio a un apuesto joven montado en una ballesta de fuego, acompañado por una chica increíblemente hermosa con una cola de caballo. Los dos flotaron en el aire, mirando al centauro. Ral golpeó su dedo medio contra el pulgar, lanzando una hilera de flechas emplumadas que flotaron en el aire, dirigidas a la cabeza de Vayne. Dijo fríamente. Da un paso más, y muere. Fin de este capítulo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick. Pueden buscarme como Black Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.